Egunon guztioi. Egunon guztioi. Ez dakit entzuten den ondo, bai. Bai? Egunon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte gaur Europa jauregi honetara eta udalbatzari hasiera emango diogu, lehenengo eta behin ongi etorria eman nahi diot Zugazu Andreari, sindikari eta bere taldeari, ongi etorriak izan zaitezte berezi den udalbatza honetara, eta dakizuenez gai zerrendan puntu bakarra dugu, herritarren defendatzaile edo sindikoaren urteko txostena aurkezteko. Beraz, Zugazua Andrea, zurea da hitza nahi duzunean. Egunon, alkate jauna, zinegotzi jaun Andreak, idazkari nagusia, leku berri batean, egoera berezi batean. Kontatu behar dudan guztia beste garai bati dagokio, pre-koronavirus aurreko epeari hain zuzen. Mende bat pasatu dela dirudi. Dena den, arazo berdinek dihardute, berriak diren beste batzuk azaleratu egin dira, eta hori bai, dena kolore berri batez tintatu egin da. Konfinamendu honetatik 11 gauza ikasi ditugu. Elkarlanaren garrantzia, zerbitzu publikoak ezinbestekoak direla, besteengan pentsatuz gure burua ere babesten dugula. Kotxerik gabe bizi daitekela. Kalitatezko espazio publiko baten beharra, etxe bizitza duin batean bizitzearen garrantzia. Zer den etxetik ezin irtetzeak suposatzen duena. Egokitzapenerako gizakiok dugun ahalmena. Ez dute zer berririk azaltzen badakit, baina azpimarratzekoa dela uste dut. Erakutsi gaitu ere, zenbat behar dugun gure familia, gure lagunak. Puntu honetan, ezin dugu ahaztu, bakardadean alde egin dutenak. Eta hemen gelditu direnak maite duten pertsonari agur esan ezinik. Gogorra, benetan. Gure burura badatoz ere, nola ez? Gogor egin dutenak lan, ezin zerrenda bat egin, ehundaka, milaka pertsona izan dira, eta eskertzekoa da, benetan, bihotzez euren konpromisu bortitza. Baita ere, gizartearen jarrera aipatu nahiko nuke. Salbuespen batzuk izan ezik, eredugarri jokatu dugu gasteiztarrok, batez ere konfinamendu garaian. Ondo dakigun bezala, egoera honek, gure harremanetan izan du eragina. Ez bakarrik familia edota adiskide harremanetan, bulegoari dagokionez adibidez, lankideen artean, eta baita ere, hiritargoarekiko harremanetan. Inoiz baino gehiago baloratzen dugu hurbiltasuna, euren aurpegiak ikustea, hiritarrekin aurrez aurre komunikatzea. Aste honetan zabaldu ditugu gure ateak berriro, eta desio handiz genbilen. Sindikotzan ere, konfinamenduarekin bat, gurera normalean heltzen zaizkigun hainbat gai desagertu egin dira. Zaratak, bizikletaren erabilera, txakurrak, trafiko isunak. Jakinik, etxetik irten barik egotea ez dela arazo hauek konponbide bakarra, argi gelditzen da, hauetako gehienak konponduko liratekeela kontzientzia zibiko gutxi batekin, erantzukizun sozialarekin, empatiarekin. Aldamenean dugun pertsonarengan pentsatuz azken finean. Etxean geratzeko izan dugun motivazio berdinarekin hain zuzen, besteongan pentsatzea. Espero dut egoera honek gizarteari irakatsi izana hitz hauen esanaia, zati batez behintzat. Empatia. Hainbeste alditan erabiltzen dudan hitza. Enaiz sekula nekatuko hiritarrei eta administrazioari empatia eskatzen. Horago gakoa, en ser capaz de calzarse los zapatos de otro.
los del vecino o la vecina, de quien regenta un establecimiento, de la persona que es denunciada, de los administrados en general. Konfinamenduak ere, ispilu bat jarri digu aurpegiaren aurrean, eta arlo askotan, bueltatzen digun irudia ez da batera atsegina. Egoitzak, espazio publikoaren egitura, pertsona nagusien bakardadea, arrapala digitala, zaurgarritasun egoeran zeudenak egoera larriago batean daude orain, bortizkeria emakumeengan, LGTBI+ kolektiboarengan. En este sentido, el Consejo Social al cual pertenecemos ha recopilado en un informe que ayer se presentó en comisión todas las aportaciones recogidas en los elkargunes y ausogunes, celebrados gran parte de ellos en esta misma sala precisamente, durante el mes de junio, en un intenso trabajo. Y eran aportaciones en relación con los problemas que se han puesto de manifiesto durante esta pandemia, así como propuestas para hacer frente a ellos. Considero que tanto el diagnóstico como las aportaciones se deben tener en cuenta en la reactivación de Vitoria-Gasteiz, con el fin de intentar amortiguar la crisis económica y social que se nos avecina. Confío en que se siga contando con la ciudadanía a la hora de planificar el futuro, de detectar debilidades y fortalezas, de llevar actuaciones de calado. Tenemos una estructura participativa digna de admiración, que se merece percibir la incidencia que su trabajo tiene en la política municipal. Esta oficina también forma parte de la estructura participativa del municipio. Es una herramienta más para dicho fin. Una de nuestras funciones, y de las más importantes, es ser altavoz de las preocupaciones y problemas de la ciudadanía. Ahora toca trabajar duro a todos los niveles, remar en la misma dirección y, aunque esté muy manido, no dejar a nadie atrás, o mejor dicho, conseguir que todos avancemos, sobre todo los que más lo necesitan. Todo ello siendo consciente de la dificultad que entraña gestionar en una época de dura crisis como la actual. Esta crisis, de carácter mundial, no ha hecho sino poner de manifiesto que un acuerdo global, como el acuerdo del año 2015 por el que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que, como todos sabemos, consta de 17 objetivos, cobra más vigencia que nunca. Y estos objetivos no se hayan constreñidos exclusivamente al ámbito climático, como a veces se tiende a expresar, sino que hablan de sostenibilidad en toda su extensión, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y trabajo de calidad, etc. Asimismo, no se debe olvidar que estos objetivos se encuentran íntimamente ligados a los derechos humanos. Los objetivos de desarrollo sostenible son una lista de tareas pendientes a nivel global para reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático, sí, y a la par abarcan todos los aspectos de los derechos humanos, derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales y el derecho al desarrollo. Y recordamos también que otra de las funciones de esta Defensoría es intentar evitar las vulneraciones de derechos de los y las gasteiztarras. Esos derechos deben protegerse en todos los ámbitos, incluido el local. Así que, insisto, toca trabajar desde lo local a lo global. Denbora gehiago galdu gabe, hasiko naiz, txostena aurkezten. Beti hasten gara analisi kuantitatiboarekin. Gutxien gustatzen zaidan zatia da, baina aldi berean gure lan mailaren ideia bat egiteko oso baliagarria da. En este ejercicio se han trabajado un total de 282 asuntos. 185 expedientes de queja, un expediente de oficio y 34 consultas. No voy a detenerme mucho porque pues no quiero extenderme en exceso y, bueno, si después tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Hemos trabajado también 62 expedientes abiertos en anteriores ejercicios. El total de asuntos, como he dicho, son 282. En cuanto a las incidencias, que son todas las actividades que desarrollamos desde la oficina, como correos electrónicos, atenciones telefónicas, visitas de los ciudadanos, publicaciones en redes sociales, hacen un total de 2.916 incidencias, parecido a otros años. Y también se han dirigido 199 peticiones de información a los diversos departamentos, servicios y unidades administrativas. Como suelo explicar en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que se celebra trimestralmente, estas peticiones de información llevan gran parte del trabajo de la oficina, porque fundamentamos ahí nuestras consideraciones y las trasladamos al departamento para que nos dé el feedback. Y, bueno, requieren un trabajo importante y no es un número nada desdeñable, 199 peticiones. Un poco por departamentos, las quejas recibidas lidera el ranking el Departamento de Hacienda con 53 nuevos expedientes, seguido de Movilidad y Espacio Público con 31, Territorio y Acción por el Clima 26, Políticas Sociales 20, Seguridad Ciudadana 14 y luego ya pues con un número bastante inferior el resto de departamentos y empresas municipales. En cuanto a las consultas, han abierto un total de 34 consultas. Y no existe en 2019 una materia que monopolice las mismas. Hay temas de lo más diversos, sanciones, padrón, limpieza, accesibilidad, impuestos, tasas, etcétera. Por meses, los meses que más destacan en cuanto al número de reclamaciones son febrero y octubre, con 21 y 23 quejas respectivamente. Y el mes con menor afluencia de reclamaciones es agosto. Y no tenemos
la verdad no sabemos a qué se debe que estos meses sean los en los que destaquen las quejas, ¿no? Pues tampoco tenemos un tema puntual que haya provocado que la gente se acerque más a la oficina. Pero bueno. Luego, por barrios, en esta tabla que recogemos se ve cómo Casco Viejo, de nuevo, y el Ensanche son los barrios que más quejas han recibido en todo el año. Y 29 el Casco Viejo y 20 el Ensanche, seguidos por la Guaviscarra, Zabalgana y Salburua a cierta distancia. Hemos realizado, por curiosidad, un análisis más detallado de estos datos, un poco para ponerlos en relación con el porcentaje de población que cada uno de estos barrios representa en el total de la población de Vitoria-Gasteiz. Entonces, por ejemplo, el Casco Viejo representa el 3,5% de la población total de Vitoria-Gasteiz, ya que tiene 8.744 habitantes, y supone el 16,7% del total de las quejas que llegan a la oficina. Y en el caso de Ensanche 21, con el 3,3% de porcentaje del total del censo, supone el 11,5% de las quejas que llegan a la oficina. No sabemos si esto se debe a que la oficina se encuentra más cerca de estas zonas o que pues, al final son los barrios con mayor problemática en todos los ámbitos, porque la verdad que en ambos barrios las quejas son de lo más variado, desde multas, impuestos, temas de vivienda, limpieza. Por género sigue predominando las quejas presentadas por hombres, aunque ha descendido de un 56% a un 50%, y ha aumentado notablemente las presentadas por colectivos, de un 6 al 9%. Los colectivos habituales son comunidades de propietarios y asociaciones que se acercan hasta nuestras oficinas a presentar algún tipo de queja. Eso en cuanto a las nuevas altas. En cuanto a las resoluciones, que bueno, en 2019 se han resuelto casos de 2019 y de años anteriores. Ha habido 132 resoluciones. No coinciden con los expedientes cerrados. ¿Por qué? Porque hay expedientes que se cierran porque el usuario decide cerrarlo, porque ha caducado, porque el departamento ha adoptado alguna medida que soluciona el problema antes de que intervengamos nosotros. Pero bueno, el total de resoluciones, como he dicho 132, son 125, disculpen. Y bueno, como no, el destinatario de la mayoría de las resoluciones es el Departamento de Hacienda, que va en consonancia con el departamento que más quejas recibe. En cuanto a las recomendaciones dictadas, en 2019 únicamente hemos dictado 3 recomendaciones. Una ha sido aceptada y 2 no. Bueno, siempre teníamos como reto el mejorar el número de recomendaciones con carácter anual. Y nos congratulamos de poder decir que este año estamos subsanando ese déficit y ya llevamos en todo 2020 11 recomendaciones de lo más variados, y eso pese al parón que ha supuesto un poco en ese sentido el tema del confinamiento, porque nos parecía igual el momento adecuado para emitir recomendaciones que bueno, saldrán en los próximos meses. Hablaré de las recomendaciones un poco más adelante cuando hable de los casos. Quiero destacar también que las intermediaciones juegan un papel importante en las resoluciones de la oficina, porque se han resuelto así 20 expedientes más 40 orientaciones, que hacen un total de 68 expedientes que se resuelven de manera más o menos favorable. Las desestimaciones ascienden a 22 este año, que se ha incrementado ligeramente el número. Expedientes cerrados han sido 141. Y sí que es cierto que en octubre y noviembre tuvimos un gran bajón de expedientes cerrados. Y esto se debe, bueno, en la oficina somos 3 personas, entonces a nada que una de ellas contraiga una enfermedad que suponga estar de baja prolongada o tenga unas circunstancias personales y familiares que supongan el estar ausente de la oficina, pues el impacto en el trabajo diario es claramente visible. Y entre octubre y noviembre se produjo una de esas circunstancias y, bueno, pues también se debe a ello. En cuanto a las encuestas de satisfacción, hemos recibido 24 cuestionarios y, bueno, en general la gente se muestra satisfecha con el servicio, algunos no dudarían en aconsejar la figura de la síndica y muchos piensan que el proceso de su expediente es muy largo. En este punto también la interpretación que hacemos es que en 2019 hemos intentado cerrar expedientes que teníamos todavía pendientes de otros años, los teníamos ahí atascados o eran claras desestimaciones y estábamos buscando la manera de que no fuera una desestimación y, bueno, al final pues los hemos sacado adelante y sí que es cierto que eso ha supuesto que el periodo en el que se han resuelto haya sido bastante largo. En cuanto a actividades como conferenciante, he tenido ocasión de hablar dentro del plan de acogida de la nueva promoción de policía local en el mes de septiembre, que es una charla que siempre me gusta mantener con los nuevos agentes porque es muy interesante también contrastar o ver, ¿no?, o por dónde van los tiros de los nuevos fichajes. Y luego también fuimos invitados por la Taula del Tercer Sector de Barcelona a hablar sobre RGI en entidades locales.
Fue una charla muy interesante en la que fuimos invitados un representante de Lanbide, una persona del tercer sector que iba desde Bilbao y yo misma. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, contar la experiencia, valga la redundancia, de Euskadi en este sentido. Y allí nos tienen como referente y, pues sin más. Pues cuando hacemos un poco de alarde de lo bueno de aquí, pues también uno se siente satisfecha, con todas sus carencias, que tampoco es solo todo lo que reluce, y eso también lo dejamos de manifiesto. Hemos asistido como invitado a un total de 19 actos. Destacaría, es que hay de lo más variado. La asistencia a la EI Escola me parece siempre de lo más satisfactoria. Es un lujo poder contar con una escuela abierta a la ciudadanía en Vitoria-Gasteiz y creo que merece más difusión, que bastante se hace, pero hay gente a la que no llega, porque tener una ciudadanía informada es esencial para una democracia avanzada. En cuanto a los encuentros con otras sindicaturas, en el año 2019 la síndica ha pasado a ser socia de pleno derecho de la entidad Fórum de Síndicos y Síndicas de Cataluña. Antes éramos socios agregados, ahora somos socios de pleno derecho, tenemos voto, podemos asistir a las asambleas y podremos ir algún día miembros de la junta directiva. Y pues es un paso que nos congratula. De este fórum forma parte, esta entidad aglutina 48 sindicaturas, 43 de Cataluña y 5 de fuera de Cataluña. Lo deseable sería que se extendieran las defensorías locales a todos los niveles, ¿no? Porque creemos que es una figura que tiene mucha importancia en un municipio. Asistimos a las jornadas de formación que esta entidad organiza, que, como siempre, trataron sobre temas muy interesantes, y quería destacar el tema de la segunda jornada, que fue el derecho a ser empadronado y la buena administración. Fue una charla muy ilustrativa y es que, en la oficina tenemos varios temas que tienen que ver con padrón, como más adelante veremos. En cuanto a visitas e inspecciones oculares, hemos realizado un total de 6. Encuentros con colectivos y otros organismos, un total de 10, que es un número bastante importante, desde Kalera Txesto Paraba, Asociación Cuéntame, Hizkuntza Eskubideen Behatokia, Asociación de Dislexia de Euskadi, un poco bastante variado. Programa Gasteiztxo, como más de una ocasión relato. Son entrevistas con alumnos de diferentes centros escolares que pues llevan a cabo un taller de prensa o de comunicación, y este año hemos tenido un total de 10 entrevistas en las que explicamos en qué consiste la figura. Ellos nos graban o hacen como un pequeño recorte de prensa y luego preguntan las dudas que tengan al respecto. Asistencia a plenos, tampoco somos muy asiduos a los plenos, pero sí que solemos hacer seguimiento de las sesiones. Luego, asistencia a comisiones, hemos asistido a las nuestras, a las de sugerencias y reclamaciones, y también con ocasión de presentación de los informes del Consejo Social a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Ordenanzas, también solemos acudir en calidad de miembro del Consejo Social. En cuanto a órganos de participación, hemos asistido a 5 sesiones del Consejo Social, 4 del Cargunes y 3 de Ausogunes. Todo esto teniendo en cuenta que con el periodo pre- y postelectoral hubo un parón importante en la actividad de estos órganos. En cuanto al Consejo de Transparencia, es otro de los retos. Celebramos una sesión el año pasado con ocasión del informe del dictaminar el informe del cumplimiento de los objetivos de transparencia, ¿no? Nos habíamos puesto como un calendario de sesiones del año pasado a este, que ha sido imposible de cumplir porque hace falta una mínima estructura y muchas veces no tenemos ocasión de organizarlo y de llevar el orden del día y de preparar la documentación. Sí que nos ha llegado recientemente el informe de este año, relativo a 2019, y estamos pendientes de fijar la sesión para este año. No lo hemos hecho todavía porque en el Consejo de Transparencia también forman parte miembros del Consejo Social. Los representantes del Consejo Social ya han tenido mucho trabajo con el informe que se presenta ayer en la comisión, con lo cual, ya pasada esta semana, la semana que viene nos pondremos a ello. Luego, reuniones con concejales y departamentos. El año pasado iniciamos una ronda porque queríamos encontrarnos de primera mano y conocernos de primera mano con todos los nuevos responsables de los departamentos municipales, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo importante para reunirnos, hemos seguido a principios de este año y con el tema de la pandemia se vio paralizado y esperamos retomar en cuanto sea posible. Y hemos tenido un total de 20 reuniones, entre estas que comento, más otras que son propias de otros años para el seguimiento de expedientes, ¿no? Tras la información cuantitativa, pasaré a repasar los temas que más incidencia han tenido en la oficina en el año 2019. No lo voy a hacer por expedientes cerrados, abiertos. Mi idea es estructurarlo por departamentos.
Y bueno, pues a veces era inevitable que un tema me lleve de un departamento a otro porque están íntimamente relacionados, ¿no? Y bueno, ha supuesto un esfuerzo importante adaptar la información a la estructura municipal actual, ya que el año pasado se modificó, se dio un vuelco total a la estructura y hay servicios que están adscritos a otros departamentos, hay departamentos nuevos. Entonces, bueno, igual detectan algún error en la memoria, lo hemos repasado en más de una ocasión, pero bueno, si no, pues ya lo corregiremos. Con fin de no alargarme en exceso, intentaré no profundizar todo lo que me gustaría en cada uno de los asuntos. Sin embargo, si les queda alguna duda, sin ningún problema me pueden preguntar en su turno de intervención en relación con el documento íntegro que hemos presentado hoy. Bueno, como primer departamento tenemos el Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital, que es un departamento de lo más heterogéneo, y el tema estrella en este departamento es el padrón. Queremos destacar un único caso, aunque tenemos varios, ¿no? Muchos son orientaciones, desestimaciones, les explicamos temas de procedimiento, bajas de oficio y demás. Pero en este caso era una persona que convivía con su pareja y su hija desde hace 10 años en una vivienda de Alokabide, y ella era víctima de violencia de género. Y dentro de esa relación de violencia, él le impedía estar reempadronada en esa vivienda, porque pues, cuando le revisaban la renta de Alokabide, según cuántos habitantes hubiera en la vivienda, pues le subían, le bajaban, o sea, contaban sus ingresos para calcular la renta. Entonces, ella estaba empadronada en casa de su hermana. ¿Qué sucede? Que en este proceso de separación de divorcio, él rescindió el contrato con Alokabide y entregó las llaves. Y ella permanecía viviendo en esa vivienda con su hija de 10 años. Para Alokabide no constaba nadie en esa vivienda, pero ella, o sea, la hija seguía empadronada. Y bueno, pues fue a darse de alta en dicha vivienda, se le dio de alta, pero luego se anuló esa inscripción casi en el acto. Entonces acudió a la oficina diciendo, yo vivo en esa vivienda, me han dado de alta, me han dado de baja. Y bueno, pues lo que intentamos hacer al servicio de padrón es que, por mucho que en Alokabide figurara esa vivienda como vacía, a veces la realidad material no es la realidad formal, no se corresponden, ¿no? Y hay que tratar caso por caso. Y bueno, al final de este padrón se tomaron en serio el asunto y pues, hicieron averiguaciones a través de policía local. Se constató que vivía allí, ella con su hija, y se les permitió darse de alta en el padrón. También su trabajadora social hizo un trabajo ingente para conseguir que tuviesen luz, agua, pero bueno, que a veces el padrón parece que no me apunto aquí, me apunto allá, pero tiene efectos en muchísimos derechos y muchísimas situaciones. Y bueno, al final se solucionó favorablemente, estaban buscando otra vivienda de Alokabide para ella y su hija, o bueno, no sabían lo que iba a pasar, pero eso ya es tema de Alokabide y al menos, pues eso, supimos que de pasar a vivir allí sin estar empadronada, sin agua y sin luz, pues pasó a estar viviendo con todos los suministros y en el censo figuraba correctamente. Entonces, bueno, este caso ha hecho que nos surjan bastantes dudas con la tramitación de alta patronal en ciertos supuestos muy específicos. Y bueno, justo en el mes de febrero estuvimos valorando el abrir un expediente de oficio y bueno, nos pondremos ahí posiblemente ya después de verano para analizar este extremo. Bueno, en ese departamento también, aparte del padrón, se llevan, por ejemplo, temas de tramitación electrónica y toda la digitalización de la Administración. En este caso hubo, por ejemplo, una queja sobre la falta de tramitación electrónica de una declaración responsable de obras de escasa entidad, ¿no? Pues bueno, en este punto hay que aclarar y recordar que en octubre de este año entra en vigor ya la tramitación electrónica, que hubo una moratoria y vamos, que si no hay novedades al respecto, en octubre deberíamos estar digitalizados, la oficina incluida, y no vamos a llegar, pero bueno, eso ya es otro tema. Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales. Aquí pues tenemos la más variada poda de árboles en zona rural, instalación de contenedores en zona rural y bueno, temas de transparencia que ahora lo lleva el Departamento de Participación. Aquí hemos hecho mucha labor orientadora porque pues es que me han quitado el contenedor que lo tenía en la puerta de casa, les explicas el nuevo modelo de contenedores, las islas que tienen que agrupar todos los contenedores para cumplir los objetivos de la Unión Europea. Bueno, pues hacemos mucha labor pedagógica en ese sentido y bueno, pues en principio se quedan satisfechos los ciudadanos. En el Departamento de Deporte y Salud es un departamento que tradicionalmente no tiene muchas reclamaciones, pero desde que se ha incorporado el de Salud Pública, pues alguna más. Y bueno, nos parece interesante un recordatorio que emitimos en este departamento. Es un recordatorio de una reclamación que proviene del año 2017, cuando se produjo la huelga de
monitores y socorristas de las piscinas municipales, un ciudadano reclamó que se le devolviera la cuota a través de la sede electrónica y todo. Pues ese escrito, en concreto, parece que se extravió. Pero bueno, lo que se hizo desde Deportes fue enviar una contestación genérica a todos los reclamantes, ¿no? Y claro, este ciudadano se quejaba de que no tenía opción de recurso, que no se le daba opción de acudir, o sea, recurrir en vía administrativa, acudir a la vía judicial, porque hay ciudadanos dispuestos a ir a la vía judicial, por poco que sea, o sea, porque cree que están en su derecho. Entonces, bueno, hicimos una consulta al departamento y decían que se había hecho una respuesta genérica, que claro que era una cuestión de ordenanzas fiscales que implicaba Hacienda. Entonces, bueno, nosotros insistimos en que es muy necesario seguir el procedimiento administrativo. Si hay una petición y se desestima, tiene que ser con todas las garantías, notificarla en forma y con el pie de recurso que la ley exige, ¿no? Y es algo muy aislado, muy puntual, o sea, tampoco esta actuación es ordinaria en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero nos parecía importante poner de manifiesto esto, ¿no? Que hace falta seguir el procedimiento administrativo y también coordinarse con Hacienda si es necesario, preguntar, en este caso, cómo se hace, con base en qué artículo de la ordenanza cabe o no cabe la devolución, ¿no? Pues coordinarse para dar una respuesta a la ciudadanía. Con el tema del procedimiento administrativo volveremos un poco más adelante en el Departamento de Políticas Sociales porque también hay algunos asuntos en relación con este tema. En el Departamento en Servicio de Salud hay dos temas que tenemos abiertos, como es el tema de los perros. Es una queja recurrente en la oficina, ¿no? Los perros sueltos y que no se cumple la ordenanza de tenencia de animales. Nos llama gente mayor, gente que tiene hijos pequeños, propietarios de perros que pues, han visto que su perro es igual atacado por un perro que va suelto. O sea, tenemos de lo más variado, ¿no? Se concentran bastante en el casco viejo. Sabemos también que el decreto de esparcimiento señala que tienen que señalizarse las zonas de esparcimiento donde está permitido el esparcimiento para perros que estén sueltos, pero no se ha hecho. Entonces, creemos que también se hizo una campaña muy importante de concienciación sobre que el perro es responsabilidad del propietario, pero no es suficiente. Yo creo que hay que llevar a cabo alguna actuación a intentar acotar esta sensación que tienen muchos y muchas ciudadanas de Vitoria-Gasteiz en relación con que los perros campan a sus anchas, porque aunque vayan sueltos, tienen que ir a cierta distancia, controlados por el propietario y demás. Entonces, que también eso se arreglaría con empatía. Si el propietario del perro pensara en el niño pequeño, la persona mayor, que puede, ¿no?, tener un susto con el perro de su propiedad, pues, pero bueno. También tenemos casos de esos de seguridad ciudadana que insisten en que la policía debería sancionar estas conductas. Pues bueno, la sanción es siempre el último camino, pero si no se consigue por otros medios, pues igual hay que llevar a cabo alguna campaña específica en este sentido. Luego también tenemos un expediente abierto que queríamos tratar en una de las reuniones que se quedó pendiente de hacer con el tema de la pandemia, en relación con espacios de las instalaciones de Mendizorroza en los que está permitido fumar. Porque se permite en varias zonas que están señalizadas, pero nosotros, a la vista de la Ley 1/2016 de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias del Gobierno vasco, del País Vasco, perdón, nos surgen dudas de que se cumpla exactamente como la ley tiene previsto, ¿no? Porque la ley dice que se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados de uso público y también, en particular, se prohíbe fumar en instalaciones deportivas, incluidas las zonas anejas, cerradas, semicerradas y al aire libre. En estas últimas zonas, al aire libre, podrán habilitarse lugares anexos a los espacios de hostelería. Y, en concreto, este ciudadano se quejaba de que en la terraza de la cafetería de Mendizorroza, que está, según él, semicerrada, porque tiene un toldo arriba, tal, se podía fumar. Pero, bueno, no hemos tenido ocasión de analizar el tema a fondo. Recibimos respuesta del departamento informándonos de dónde se permitía fumar, pero no estamos muy de acuerdo en que se cumpla la ley en sus estrictos términos. En cuanto al Departamento de Educación y Cultura, pues hay una intermediación que nos gustaría resaltar, que es la 2789/18 en relación con la dieta vegetariana en haurreskola. Pues bueno, pues una madre que insistía en que sus hijos, en que la alimentación de las haurreskolas no está adaptada a todo tipo de menús, ¿no? Y bueno, es un claro ejemplo, un magnífico ejemplo de colaboración por parte del Ayuntamiento con esta oficina, porque trabajaron de manera incansable para conseguir encontrar la forma de hacerlo. Han desarrollado un menú basal y sobre eso hay diferentes variaciones. Y bueno, en el mismo sentido, el ascensor de Haurtzaro, que fue inaugurado el año pasado, aunque es un asunto de hace años, pero pues bueno, la verdad que en este sentido la colaboración es magnífica.
Llegamos al Departamento de Hacienda, que, como he dicho antes, es el departamento estrella, con 53 quejas en el año 2019. Gran parte de ellos son las multas. Más de la mitad de los 53 expedientes son relativos a multas. En el bloque de expedientes cerrados figuran muchos de multas también, porque son del año 2018, que ahí sí que tuvimos más de 50 y pico expedientes solo de multas, entonces han sido cerrados en 2019, ¿no? Y bueno, también pues eso, las multas de tráfico están íntimamente unidas con el Departamento de Seguridad Ciudadana, pero la gran mayoría se refieren a tramitación y entonces pues bueno, las incardinamos aquí en Hacienda. Quería poner, aquí tenemos varias intermediaciones que figuran en el informe, pero quería resaltar dos que nos hacen reflexionar en varios aspectos. Por ejemplo, la 2706/18, una multa por retirada del vehículo por la grúa cuando la señalización era confusa. Se trataba de una multa por estacionamiento en un sitio donde había señales de prohibición de estacionamiento temporal con ocasión del rodaje de la película 3 de marzo. Pero la señalización tenía un cartel que ni se correspondía a la calle de ese cartel con la calle en la que estaba ubicada la señal, ni el horario era el horario que figuraba en el boletín de denuncia, con lo cual, a nuestro entender, no había infracción. La ciudadana alegó, recurrió en reposición, desestimado, acudió a la oficina, insistimos 1, 2, hasta 3 veces, porque cuando lo vemos muy claro, pues no nos cansamos, ¿no? También por eso igual tardamos tanto en cerrar algunos expedientes. Y bueno, pues al final sí que nos dieron la razón, pero consideramos que era un caso claro en el cual, en las primeras alegaciones, se debería haber dado respuesta positiva a la persona denunciada. Luego tenemos temas por no respetar el principio de non bis in idem, que es lo que proscribe el hecho de sancionar 2 veces los mismos hechos. Pero también quería resaltar el expediente 2911/19, multa por velocidad y falta de claridad en la imagen captada por el radar. Acudió una pareja a la oficina porque había recibido una multa por velocidad con una foto en el Alto de Armentia en el que la matrícula no era para nada legible. Es que insistían en que ellos no vivían en esa zona, no circulaban por esa zona, y es más, la foto había sido captada de noche y tenía los faros, bueno, o frenando, y se veían claramente cómo eran los faros traseros, las luces traseras, y para nada se correspondían con su modelo de vehículo. Pues alegaron, se les desestimó, recurrieron, se les desestimó, acudieron a la oficina, pedimos información, les hicimos ver todas nuestras objeciones en esta tramitación. Hacienda persistía en seguir manteniendo la denuncia, hasta que un día llegan los ciudadanos a la oficina y nos dicen que han visto un coche de la marca, ya no me acuerdo qué modelo y marca era, por el barrio de Zabalgana, con una matrícula casi idéntica, salvo el número que no se veía claramente, y dijeron, es que tiene que ser este coche. Entonces, vinieron a la oficina, se lo hicimos saber a Hacienda, no para que sancionasen a ese vehículo, porque creíamos que la prueba de cargo no era suficiente, la imagen no era clara, sino para que se revocase esta sanción. Y así se hizo. Entonces, en este caso, creo también que es un claro ejemplo pues eso, se trabaja el triple por todas partes, por el servicio de recaudación, a los ciudadanos, la oficina, que nosotros encantados de trabajar, pero bueno, que muchas veces no sería necesario porque es muy clara la situación y muy clara la solución, ¿no? Entonces, pues claro, la gente muchas veces tiene miedo a alegar porque sabe que el no va a ser la primera respuesta y también se juega el 50% del importe de la multa, ¿no? Entonces, bueno, alegar hoy en día, y Martín García cuando era síndico lo decía muchas veces, es de valientes y seguimos en el mismo convencimiento. Tenemos también, por ejemplo, los casos de 2 taxistas que habían estacionado al principio de la parada, tal y como permite la ordenanza para ciertos supuestos, y habían sido denunciados. En este caso, están cerrados por usuario porque acudieron a la vía judicial. Es más, una vez que se les desestimó el recurso de reposición, dijeron, vamos a ir a juzgado. Ahí tenemos que abstenernos porque cuando un asunto está sub judice, ninguna defensoría puede intervenir. Pues bueno, hemos tenido conocimiento de la reciente sentencia, bueno, de este primer semestre, yo creo que es, o sea, el segundo semestre de 2019, una sentencia judicial estimatoria, donde dice que claramente eran supuestos permitidos por la ordenanza. Entonces, estos son esos ejemplos de que, a pesar de que hayan agotado la vía administrativa todos los recursos, pues no se han respetado todos los derechos de estas personas, ¿no? Porque, no sé,
se les aboca a acudir al juzgado cuando no todo el mundo. Antes decía que hay gente que está dispuesta a ir al juzgado por 30 euros y hay gente que por 3.000 no está dispuesta a ir al juzgado por todo lo que supone de quebraderos de cabeza, más aparte de los honorarios o tasas. ¿Vale? Entonces, bueno, en este sentido, tenemos también otro caso que fue la vía judicial, una multa por no identificar al conductor, cuando dicha multa se estaba notificando en un domicilio incorrecto. Se trataba de una empresa, pues también acudieron al juzgado y les han dado la razón. Era un caso, también a nuestro entender, muy claro, muy claro. Otras veces no está tan claro y no podemos, pero era muy claro. Y bueno, pues dimos traslado de esta sentencia al servicio de recaudación, un poco poniendo el énfasis, ¿no?, en que igual a partir de ahora en estas situaciones deberían fijarse en esa sentencia, y la respuesta fue que bueno, que para eso está la vía judicial, que no sé, un poco sin entender el papel de la Defensoría, que creo que es bastante claro. Tenemos una función supervisora y revisora de la actuación municipal y siempre somos una magistratura blanda y cabe nuestra actuación entre lo que es el procedimiento administrativo y el judicial estrictamente, ¿no? Entonces, a mí no me importa explicar la figura una y otra vez, pero sí que creo que en la próxima OPE que haya, si hay alguna, pues debería incorporarse un pequeño capítulo sobre las defensorías, porque se habla del defensor del pueblo, artículo 50 y pico de la Constitución, pero queda como muy lejos, y al final esto es lo mismo, pero a nivel local, con muchas menos prerrogativas, potestades y competencias, ¿no? Pero sería interesante. Y ahora también, aprovechando que va a haber nuevos técnicos de Administración General en varios departamentos, no me importaría explicarles un poquito cuál es la función, no con ánimo ni de convencerles, pero explicarles cuál es nuestro trabajo y en qué podíamos ir mejorando o ir colaborando, ¿no? También tenemos muchos expedientes abiertos en relación con notificaciones realizadas en domicilios que ya no están vigentes, pero que constan en el registro del ayuntamiento como domicilio. Bueno, es que hay como 3 categorías de domicilios en los archivos municipales y, bueno, no hemos tenido tiempo todavía de analizar a fondo todos los casos, pero tenemos temas de impuestos, procedimientos ejecutivos, multas. Otro bloque importante en Hacienda son los impuestos, temas de recaudación y órgano económico administrativo. Y, bueno, el tema de plusvalía sigue siendo recurrente. La mayoría de las reclamaciones son objeto de desestimación porque la normativa es muy clara, la sentencia del Constitucional de 2017 también es muy clara, no es retroactiva, entonces hacemos mucha labor orientadora y desestimando, ¿no? ¿Qué sucede? Que la ciudadanía sigue percibiendo la plusvalía como un impuesto muy injusto y desproporcionado. No lo entienden. No va tampoco en atención a la capacidad económica del contribuyente. Pues bueno, sabemos que hay que darle una vuelta, no sabemos qué vuelta se le dará, supone una parte importante de los ingresos del ayuntamiento, no solo de de todos, pero sí que es cierto que se percibe como un impuesto muy injusto. Pese a haber ajustado el valor catastral de los inmuebles, pese a todo lo que se ha hecho, la cuota es un 30% de la base y es una cuota bastante elevada. Nos congratulamos del cambio que ha habido en las ordenanzas fiscales respecto del fraccionamiento, que antes exigían las cantidades mínimas para poder fraccionar a 24 meses. Ahora no es así y esto facilita a mucha gente que tiene ingresos muy exiguos mes a mes, pues a poder afrontar esas deudas, por pequeñas que sean, pues las pueden pagar a más plazo, con lo cual la cuota mensual es mucho más reducida. Seguimos teniendo casos de fraccionamientos extraordinarios. En este sentido, desde Hacienda, la verdad, se valora caso a caso. Cuando se desestiman, se fundamenta muy bien en atención a la naturaleza de la deuda. Pues no siempre es una deuda Tuvimos el caso de una persona que tenía más de 3.000 euros en multas de OTA. Entonces, en su día, ni alego, ni pago, nada. Y ahora quería un fraccionamiento. Pues desde Hacienda se estimó que no hay voluntad de pago. Ni hubo antes, ni hay ahora, pues bueno. Hay que estudiar caso por caso. En otros sí que se eleva a la Junta de Gobierno local, se aprueba y el ciudadano paga religiosamente todos los meses y, bueno, pues nos parece que es una forma de ejercer la buena administración. Hay un expediente también, pues así un poco interesante, el 3064/19, que habla de la indefensión de los pensionistas ante la normativa tributaria. Nos decían los pensionistas que con las bonificaciones se pierden, ¿no? Y que no saben cómo tienen que pedirlas y a qué tienen derecho, pues tasa de basura, SIBI y demás. Les hicimos pues como un cuadro explicativo con todo lo que, pues según niveles de renta y demás, podían tener derecho. En la página web municipal está muy bien explicado, de hecho, esa fue nuestra fuente, pero sí que es cierto que muchas personas mayores no tienen acceso
por la brecha digital, que ahora todavía se ha visto más agudizada, no tienen acceso a esa información fácilmente. Entonces, bueno, pues hacemos esa labor orientadora y de intentar ayudar a quien se acerca a nosotros, ¿no? Nos sigue preocupando el tema del órgano económico administrativo. Se trata de una vía previa a la demanda contenciosa administrativa y su falta de eficacia afecta mucho al derecho de defensa de la ciudadanía. Y este año no ha cambiado nada. Seguimos teniendo expedientes que han presentado reclamación ante el órgano hace más de un año, que es el plazo de resolución que tiene, que es un plazo bastante amplio, y siguen sin resolverse. Mucha gente solo reclama que se le conteste, porque en función de la respuesta decide si va o no a juicio. Está claro que no tienen por qué esperar a la respuesta. Una vez vencido el plazo de respuesta, pueden acudir a la vía judicial. Pero bueno, quieren conocer un poco los fundamentos de la negativa o estimación del órgano, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que notamos cierta parálisis en dicho órgano. Y también otro bloque en el Departamento de Hacienda son los temas de responsabilidad patrimonial, ¿no? Pues caídas en aceras, en autobuses urbanos, un agujero en un pantalón por el mal estado de los asientos del Polideportivo de Mendizorroza, bueno, de lo más variado también. Son temas difíciles porque hace falta mucha prueba, hace falta demostrar la relación de causalidad, el perjuicio causado, pero bueno, pues ahí hacemos mucha labor de asesoramiento también. Pasamos al Departamento de Movilidad y Espacio Público. Lo he dividido en dos bloques. Primero, espacio público. Aquí resaltaría las quejas sobre la degradación de la calle Tenerías y Julián de Aprait, que son dos quejas lejanas en el tiempo una de otra, pero que hacen referencia al mismo barrio de Coronación. Y creo, pues bueno, que igual habría que poner el foco también. Uy, perdón, las manos. En esa zona, porque no sé qué pasará con el proyecto de Coronación, pero igual se puede aprovechar un poco a actuar en todo ese entorno, ¿no? También a nivel de vía pública y bueno. También tenemos una reclamación en relación con el estado de una calle de Alto de Uleta. Claro, allí pues vive poca gente, ¿no? Pero sí que es cierto que pudimos ver fotos y presenta un estado bastante... O sea, no se ha intervenido en dicha calle desde hace muchos años, básicamente desde que se urbanizó. También tenemos muchos asuntos de poda de árboles. El año pasado se centraron en el barrio del Pilar, curiosamente, que tiene su propio plan de gestión de arbolado urbano y que, bueno, en las últimas semanas se han llevado a cabo actuaciones, calle Paraguay y demás. Y este año se han centrado sobre todo en el barrio de San Martín, Teodoro Dublán, Pintor Díaz de Olano, Avendaño, no sabemos a qué se debe. En este caso, y siempre lo explico también, hacemos mucha labor pedagógica, hablamos de los beneficios del arbolado, de cómo influye en el cambio climático, que hay una ordenanza de gestión aprobada por unanimidad de los grupos políticos municipales. O sea, hacemos mucha labor pedagógica, pero a veces el inspector o la inspectora acude y ve que no se cumple la ordenanza. Y actúan, pero muchas veces muy tarde, y siempre aluden a la falta de medios. Y bueno, pues al final igual pasa medio año, un año, hasta que se pone solución al asunto, ¿no? Y bueno, yo creo que el departamento está bastante saturado en ese sentido y no dan abasto. Temas de movilidad. Pues tráfico es también un tema muy recurrente, ¿no? En este sentido, teníamos un expediente, el 2953/19, que se cerró por escrito ayudado porque, bueno, pues era un tema de ruidos y molestias por labores de carga y descarga de supermercado en una céntrica vía de la ciudad. En este caso, se había autorizado a un supermercado a realizar la carga y descarga desde el centro de la carretera, que consta de 2 carriles, cuando por la calle trasera contaba con una zona de carga y descarga más reducida, una vía más estrecha, pero sí que es cierto que tenía una zona de carga y descarga. Entonces, claro, hacían labores a las 12 de la noche, además una vez tuve ocasión de presenciarlo, y a las 3 o 4 de la madrugada, con todo el ruido que ello conlleva, por mucho que la autorización que se había concedido el ayuntamiento figuraran los requisitos para llevarla a cabo. Entonces los ciudadanos se quejaron y no se puso solución, al final tuvieron que prestar un escrito muy bien armado y se revocó esa autorización, que es en precario, es decir, en cuanto se comprueban molestias, se revoca. Pero sí que es cierto que no entendemos muy bien por qué se conceden estas autorizaciones, que la ordenanza las contempla, pero es que inexorablemente llevan unidas unas molestias para el ciudadano. O sea, porque a esas horas, por mucho cuidado que tengan, y en ese caso eran 2 personas mayores de más de 80 años que no podían dormir, y porque era la carga y descarga todos los días de la semana, creo que salvo sábado o domingo. Entonces, bueno, pues es un asunto a tener en cuenta, ¿no? Que pues sí, hay que intentar encontrar el equilibrio, pero cuando es claro que las molestias se van a producir, pues creo que habría que reflexionar antes de conceder la autorización.
En este punto también son muy recurrentes. Hemos tenido este año 2020 varias quejas de vecinos esto es conocido por todos, vecinos de la zona centro, zonas peatonales, que no pueden acceder a su domicilio a cualquier hora del día, no a cualquier hora del día, tienen muy restringidas las circunstancias para acceder, horario de carga y descarga, que en muchas zonas es de 7 a 11 de la mañana, fuera de ese horario hay que pedir autorización municipal y muchas veces se dan situaciones que no están previstas, pues que vienes de un sitio que más cargado de lo previsto, tienes que acercarte a casa y son denunciados, ¿no? Y sí que es cierto que hay muchos agentes que son flexibles y ecuánimes, pero otros no lo son. Entonces, hemos revisado someramente el Plan de Movilidad Sostenible y no vemos ninguna acción dirigida en este sentido. Sabemos que no queremos que el centro se llene de coches, pero no sé si se ha valorado el intentar modificar un poco el régimen de acceso de estos vecinos y estas vecinas, porque, o a veces les ponen multas que luego son retiradas porque sí que se ha cumplido lo del horario de carga y descarga, el no estar más de 15 minutos cerca del portal, yo que sé, personas con niños pequeños que tienen que acercarse hasta la puerta por un momento puntual. Pues lo dejo ahí, todavía no, tenemos los expedientes abiertos, no los hemos acabado de trabajar. También ha habido muchas reclamaciones por obras del tranvía, que han generado reclamaciones por multas por estacionar en señalizaciones temporales o provisionales que no eran claras, que antes aquí había una parada de bus, ahora no, ahora había una flecha, ahora es amarilla. Ha sido un poco locura, la verdad, y Google Maps nos ha ayudado a desentrañar cómo estaba antes, cómo estaba luego. Gracias a esa herramienta muchas veces podemos llegar a conclusiones, ¿no? Y también hemos tenido algunas reclamaciones en relación con la sensación de falta de seguridad, en concreto en la Plaza del Dantzari, el trayecto que realizaban los vehículos de la obra y demás, que no se respetaban las direcciones, los sentidos de la calzada, pero al final la obra es de Euskotren y les remitimos directamente a Euskotren, aunque desde vía pública se inspeccione y se controla que se cumplan, ¿no?, las medidas de seguridad, pero bueno. Y luego otro gran tema en movilidad son las bicicletas. Tuvimos una reclamación en relación con el precepto ilegal de la Ordenanza de Tráfico Municipal, según la cual se permite circular las bicicletas por las aceras, y también en Seguridad Ciudadana tenemos quejas porque falta de rigor, según dicen los ciudadanos, en la aplicación de la ordenanza. El año pasado ya dijimos que había que abordar la reglamentación de bicicletas y patinetes. Fue una buena noticia que hubiera noticias al respecto y estamos impacientes por ver exactamente qué va a contener, ¿no?, la modificación de la ordenanza. Y luego evidentemente es necesario controlar su cumplimiento, porque la ordenanza nos puede quedar una ordenanza perfecta, pero que luego aplicarla cueste o no se pueda, no sé, primero tiene que ser de común conocimiento por toda la ciudadanía y luego intentar que se aplique. El tema de la aplicación de ordenanzas nos lo encontramos en muchos ámbitos, ¿no?, como veladores, autorización de eventos en espacios públicos. Tenemos una autorización que establece perfectamente los decibelios de los altavoces de la verbena, de las fiestas de no sé qué barrio, tal, pero luego no se inspecciona, porque o no hay medios o no se encuentra el momento adecuado para ir. Y entonces, claro, la autorización es intachable, pero luego la puesta en práctica, no tanto, ¿no? Y los veladores también tenemos una ordenanza que es muy clara en muchos sentidos y, aparte de que arrancó muy tarde su puesta en marcha, a veces luego los hosteleros se quejan de que se aplican y se les sanciona. También es cierto, pero yo creo que la ordenanza es clara y hay que cumplirla. Quitando excepciones como ahora, que se ha permitido doblar el uso del espacio público y demás, pero como algo puntual. Nosotros abogamos siempre por un uso racional del espacio público, racional, y que tenga en cuenta el peatón sobre todo, ¿no? Pasamos ya al Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia. Aquí traigo como ejemplo una orientación que hicimos a una ciudadana en relación con una deuda que tenía esta persona por AES, ¿no? Se le denegaban las ayudas porque tenía una deuda anterior y ella no entendía a qué se debía esa deuda. Reclamamos el expediente al departamento y vimos que estaba perfectamente justificado. Seguido el procedimiento, en su día se le habían dado unas ayudas, no recuerdo para qué, para alimentos, por ejemplo, y no había justificado, o para alquiler no había justificado el destino de esas ayudas. Se hizo el procedimiento de reintegro, se le generó una deuda y se le reclamaba por la vía ejecutiva. ¿Vale? Esto nos sirve comparativamente con otros casos, como el 2895/19, que está sin cerrar, en los que hay personas que solicitan
AES AES o incluso ayudas municipales y se les deniega porque tienen una deuda. Pero esa deuda no es fruto de ningún procedimiento, sino que posiblemente no se haya justificado debidamente o haya habido algún error. Es como una anotación que existe en el servicio social de base, ¿no? Y se le dice, debes 500 euros, entonces no te voy a conceder las ayudas. Tampoco hay una resolución que deniegue las ayudas. Esta persona se siente indefensa porque no tiene un papel que le diga ni sí ni no, ni blanco ni negro, nada. Tuvimos un caso, en este caso, el 2795, fue muy... O sea, nos llegó bastante, porque era una persona víctima de violencia de género que procedía de otra localidad, de Benalmádena, y bueno, pues en su día no comunicó algún cambio de situación al servicio social de base y tenía una deuda de más de 1.000 euros. Y se le decía eso, que si no pagaba no se iban a reconocer las ayudas. Al final, cuando llegó a nosotros, estaba en ese punto, ¿no? Y entre que pedimos la información al departamento y demás, ella logró que unas amistades le prestaran el dinero y abonó la deuda. Claro, ahora tenía la deuda con los amigos. Y bueno, nosotros abogamos porque se siga el procedimiento. Es decir, hay una deuda o se cree que hay una deuda, se inicia un procedimiento. Usted tiene esta deuda por estas cantidades, por estos meses que no ha justificado. Dígame lo que usted crea o defiéndase. Pues presentas la documentación, pues no tengo, pues si fruto de ese procedimiento se resuelve que hay una deuda de 800 euros, se puede pedir el fraccionamiento, se puede compensar las ayudas que se concedan con esas cantidades mes a mes. ¿Qué sucede? Tienen una deuda, no se concede la ayuda, con lo cual si no se le concede la ayuda no tiene medios para pagar esa deuda. Esa deuda va a estar siempre ahí, va a figurar siempre ahí, pero como en una nube. Entonces, insistimos en la necesidad de seguir el procedimiento. Muchas veces se hace, lo he dicho en más de una ocasión también, en el pleno no, pero en las comisiones de sugerencias y reclamaciones, aquí los portavoces estarán cansados de escucharme hablar sobre ciertas cosas, que es un departamento al final que trata temas muy sensibles, hace falta mucha flexibilidad y no es fácil, ¿no?, ser muy riguroso como con Hacienda, por ejemplo. El impuesto se liquida, se recurre, pero sí que es cierto que a veces esta forma de actuar causa indefensión en el usuario o usuaria de los servicios sociales, ¿no? Y es que precisamente recientemente hemos tenido 2 casos en este sentido, en los que se les da información sobre la presunta deuda, se les hace firmar un reconocimiento de deuda, con lo cual dicen, ha reconocido la deuda, pero no saben qué efectos tiene eso. Muchas veces es gente vulnerable, gente que, pues bueno, hace lo que le indican y porque confía, ¿no?, en el trabajador que le indica que actúe así, y luego pues los efectos son perversos. Y bueno, creo que hay que encontrar el equilibrio entre la flexibilidad, la burocratización y la defensa de los derechos, ¿no? Y bueno, pues he hecho referencia a esta persona que era víctima de violencia de género. Hemos tenido este año 3 expedientes en los que la persona que venía a reclamar era víctima de violencia de género. No vienen a la oficina por ese motivo, porque tienen otros cauces. Existe el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento, el Servicio de Atención a la Víctima de Violencia, Vienen por otros motivos, como el primer caso que he contado de Padrón, como el tema de la denegación de ayudas. Pero al final te cuentan que subyace en el fondo de todo eso, ¿no? Entonces, es que muchas veces, pues eso, son situaciones de extrema vulnerabilidad, Entonces, ¿cómo exigirle a esa persona que tenga la cabeza en su sitio para que abone los 500 euros de deuda y no darle o intentar darle todas las garantías posibles para que pueda hacerlo, ¿no? Que si no tiene derecho, no tiene derecho, pero si se puede encontrar la vía para que tenga derecho, pues yo abogo por eso. Bueno, yo y la oficina en general. También tuvimos otro caso de violencia de género, como he dicho, el tercero, el 2909/19, era un tema de acceso a alojamiento. Está cerrado por usuario porque finalmente, afortunadamente, encontró vivienda por su cuenta. Cuestión casi imposible hoy en día en Vitoria-Gasteiz, y no solo en Vitoria-Gasteiz, en muchas provincias y comunidades autónomas. También tenemos algún expediente en el que el reclamante es el agresor, ¿no? Y son situaciones difíciles cuando es
el agresor, no digo, o sea, no es porque esté denunciado, sino que igual tiene una sentencia en contra, pero también tiene derecho a reclamar nuestra ayuda y a hacer valer sus derechos, ¿no? Y les atendemos por igual. Nosotros no distinguimos entre unos y otros, luego lo que va por dentro pues es una cosa u otra, pero les atendemos por igual. Es el caso 3031, que todavía está sin cerrar. Pues eso, tenemos más temas de políticas sociales, muchos que tienen que ver con vivienda, 3053, 3056. Casi siempre vienen las mujeres a exponernos su tema, o la queja se abre en nombre de las mujeres, no sé por qué. El caso del 3053, una familia que vivía en una habitación, que tenían ciertas ayudas de alquiler y necesidades básicas, y les orientaron a que encontraran una vivienda para todos ellos, porque no era vivir en una habitación, una familia, pues no son condiciones, ¿no? Encontrar una vivienda, pero ¿de qué manera? Pues a través de unos amigos que tenían un contrato indefinido y fue los que figuraron como titulares del contrato de arrendamiento. Con lo cual eso implicaba que ellos no tenían, aunque ellos pagaban el alquiler a sus amigos para que ellos lo abonasen al propietario, no tenían derecho a las ayudas. El ayuntamiento no va, o sea, pues mira el contrato, es normal, pero esto es un ejemplo claro de hasta qué punto la gente hace lo imposible por intentar encontrar una vivienda, por acceder a ella, y la estaban pagando porque tenían pues, pequeños trabajos. Él nos decía que trabajaba en sociedades limpiando los platos, o sea, trabajaban en lo que pudieran, pero bueno, pues un problema de vivienda. Actualmente han conseguido, bueno, con cambios burocráticos, la burocracia, en la unidad convivencial y poner al frente de la unidad convivencial, bueno, han conseguido acceder a las ayudas por alquiler gracias al trabajo de la trabajadora social. Y luego otro caso, unas personas que vivían en una vivienda de alquiler libre fueron desahuciadas. Bueno, desahuciadas, se acaba el contrato, la vigencia del contrato, el propietario no les quiso renovar y se veían en la calle con 3 hijos. Y bueno, pues eran vísperas de Navidades. Y decían, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Dónde van a pasar los reyes? ¿No? Y bueno, se les llevó a Alcamas. Yo les dije, en la calle no os vais a quedar, tenéis hijos pequeños, pero bueno, fueron a Alcamas, han estado 4 meses en Alcamas, hemos hablado esta semana con ellos, y ya se tramitó por el ayuntamiento adjudicación directa por parte de Alokabide, y ya tienen las llaves de la nueva vivienda y, bueno, afortunadamente van a poder entrar, ¿no? Pero es que hay situaciones dramáticas. En la oficina llega una pequeñísima parte, porque mucha de esta gente no sabe ni que existimos. Entonces, pues la vivienda es un gran problema. Un problema que nos tratan los usuarios, y también aquí hay una falta evidente de medios, porque las trabajadoras sociales están sobrecargadas de trabajo. Es la tardanza en las citas. Muchas veces se les da un plazo en alguna entidad de 15 días para solucionar un tema y piden cita en el trabajador social y son un mes más tarde. Entonces, aquí yo creo que también tenemos que poner el foco, ¿no?, en la sobrecarga de trabajo que tienen las trabajadoras y los trabajadores sociales. Bueno, también es un tema que ha llegado este año, pero quería hablar de él, en la situación en la que viven las personas que no cumplen los 6 meses de padrón en Gasteiz, ¿no? Pues nos llegó a través de una asociación pues, su preocupación, sobre todo en relación con la alimentación de estas personas, porque se les deriva al banco de alimentos y bueno, pues no es toda esta alimentación es pues para situaciones puntuales, pero no para una alimentación continuada por sus características, que posiblemente no pueda ser de otra manera, ¿no? El banco de alimentos igual no puede dispensar alimento fresco, verdura. Entonces, bueno, pues es un tema que tenemos sobre la mesa. Y bueno, pues vemos que el tema de la vivienda, como he dicho, se repite. Y aquí, como no, quiero hacer referencia a un asunto que lleva tiempo coleando, que es el de Avenida de Olarizu, en el que viven situaciones, o sea, familias en situación de clara vulnerabilidad. Familias de todo tipo viven, yo no conozco a todas, pero muchas en situación de clara vulnerabilidad y muchas son atendidas por los servicios sociales, ¿no? Y estamos de acuerdo, y eso es que no quiero que nadie lo ponga en duda, en que la situación de la zona no es la adecuada. No es para nada deseable, la convivencia está deterioradísima, los vecinos que son propietarios están muy preocupados. Las decisiones municipales avanzan a buen ritmo, parece, con idea de desalojar a los ocupas. Yo ahí no me meto. No me meto pues porque es una operación urbanística que estaba pensada hace tiempo, pero mientras, ¿qué sucede? Esa es mi pregunta. Desde la oficina no podemos dar cobertura a este tipo de situaciones irregulares y bueno, es que la situación es fruto del problema de vivienda que hay. Hace unos meses hubo una rueda de prensa de Emilge, digo su nombre porque
dio una rueda de prensa y salió su nombre a relucir, que había estado previamente en la oficina por otro tema de una multa. Y acaba de no Olarizu porque no encuentra una vivienda en la que residir. Es una señora de más de 60, tendrá 70 años aproximadamente. Pues bueno, es un caso claro del problema de vivienda que hay, ¿no? Y desde el Ayuntamiento saluda la necesidad de que acudan a los servicios sociales. Nosotros también, si tenemos ocasión de hablar con ellos, les insistimos en que acudan, que sean valorados, pero hay unas circunstancias tan heterogéneas, tan diversas, hay menores, hay personas con problemas de salud que igual deben ser atendidos en otras instancias. Entonces, yo aquí quiero hacer un poco referencia al papel de las defensorías, ¿no? Nuestro punto de vista es el de los derechos humanos y evitar su vulneración. Y eso no colisiona, o sea, se dice siempre, no tienen todos los derechos y no tienen obligaciones. Claro que tienen obligaciones, deberían tener obligaciones, pero el no cumplir con tus obligaciones no te priva de tus derechos, los derechos que tienes por el mero hecho de ser persona, ¿no? Entonces, el Ararteko, en este caso, estábamos nosotros también trabajando en el tema, pero el Ararteko sacó una resolución que lo explica perfectamente. Y las Naciones Unidas también insisten en la importancia del agua potable en la lucha contra la COVID-19. La relatora especial de la ONU señala que la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas incide en que el suministro de agua está ligado a las garantías necesarias para asegurar un nivel de vida adecuado. Pues creo que no soy la única, ni el Ararteko es el único, que insisten en esto. Se trata de una cuestión de derechos humanos. Gerokoak. Ahora, si luego hay que desalojar, si luego hay que llevar a cabo una operación urbanística, si hay que tratar caso por caso, porque habrá gente pues, que sí que tenga derecho a acceder a una vivienda social y gente que no. Pero mientras tanto, considero que tener en Vitoria-Gasteiz tantas viviendas, tanta infravivienda, pues no es de recibo, ¿no? Ya sé que esto no es popular, los vecinos los propietarios pues no están de acuerdo con nuestro punto de vista, pero el punto de vista es el de los derechos humanos. Departamento de Recursos Humanos, que ahora ya no es función pública. Tenemos 3 expedientes, no somos competentes en las relaciones entre funcionarios, o sea, funcionarios con ayuntamiento, ¿no? Pero como ha habido una OPE y demás, pues al final la OPE se convoca para el común de la ciudadanía, pues nos realizan consultas, temas de adaptación de exámenes a personas con dislexia, valoración de méritos y bueno, pues nos preguntan un poquito de todo. Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo. Tuvimos un caso así un poco novedoso por salirme de las multas y vivienda, que fue el cambio de requisitos de acceso al viaje al Festival de Cómic de Angulema. Sin más, que antes se permitía acudir en las mismas condiciones a personas de Vitoria-Gasteiz y del entorno y ahora pues han puesto unos requisitos diferentes y lo orientamos al reclamante en relación con el fundamento de esa decisión y bueno, pues hablamos con Promoción Económica y ya le hicimos saber que estábamos de acuerdo con la decisión de promoción económica. Departamento de Seguridad Ciudadana. Aquí emitimos una recomendación en relación con la retirada de un vehículo del depósito municipal por parte de una persona que es residente extranjera. En concreto era de nacionalidad austriaca. Y bueno, pues es un caso muy específico porque cuando una persona que no reside aquí va a retirar su vehículo tiene que consignar un dinero en calidad de depósito. Pero la policía lo tomó, o sea, policía digo porque fue a Aguirrelanda a retirar el vehículo del depósito de Aguirrelanda, lo tomó como un pronto pago, como que abonaba la multa. Con lo cual, luego ella quería alegar y en Hacienda le decían que el procedimiento ya había acabado porque había pagado. Entonces, bueno, pues hubo un déficit de información en Aguirrelanda y, bueno, como es un caso muy específico, no creo que se les presente muchos de estos, pues ya se subsanó, se le devolvió el importe de la sanción, el importe de la grúa y, bueno, pues todo. Este año, y lo quiero resaltar también, no hemos tenido apenas reclamaciones cuyo objeto principal fuera el trato dispensado por los y las agentes de la policía local. Ahora, en el estado de alarma, ha habido muchas consultas sobre denuncias y pues, por incumplir las medidas del estado de alarma, pero por trato durante estos meses nos han llegado solo 2. Entonces, bueno, confiamos en que sea porque hay un cambio de tendencia, no por otra cosa. Luego también quería destacar la labor de mediación de policía local. Hemos tenido casos de ruidos, de perros, en los que la labor de mediación de la policía local es fundamental. Es más, hace poco, hace 2 semanas, llamó una persona atemorizada que tenía una plaza de garaje alquilada a otra persona
que no le pagaba, no le devolvía las llaves y que tenía incluso miedo de que fuese a perpetrar algún robo en el garaje de la comunidad, ¿no? Pues hablamos con policía local, desde policía local contactaron con esta señora, le pidieron el teléfono de la persona a la cual tenía alquilada la plaza y ellos se han encargado de poner las cosas en orden. Entonces, pues bueno, es una labor desconocidísima y que creo que es muy importante. Desconocidísima, digo, por el común de la ciudadanía. Ellos de sobra conocen y la llevan a cabo, la verdad, muy bien. En casos como este, muy bien. Bueno, para ir acabando, ya siento, una hora y pico, Departamento de Territorio y Acción por el Clima. Empezando por el tema de acción por el clima, que antes era medio ambiente, fundamentalmente tenemos quejas por ruidos. Es otro de los multas y ruidos, yo creo que son los grandes temas. Los temas de multas podemos cerrarlos, los de ruidos no, porque son situaciones que se alargan en el tiempo y que, vamos, muchas veces no vemos el fin. En el confinamiento yo me he acordado muchísimo de los vecinos que han dejado de sufrir de jueves a sábado ruido permanentemente durante toda la noche. Creo que han sido, bueno, que lo habrán agradecido dentro de toda esta situación dramática, pero bueno, entonces quiero recordar que, pues, al final, el medio ambiente y la acción por el clima no es solo lo verde, proteger lo verde y fomentar lo verde, sino también garantizar que no haya un ruido excesivo en la ciudad. En este sentido, el plan de acción del medio ambiente sonoro es fundamental. Y yo me lo leo y tiene acciones y medidas muy interesantes, pero hay que ejecutarlo, llevarlo a cabo. La coordinación entre departamentos, el tema de eventos en vía pública, o sea, es fundamental llevarlo a cabo. Yo cuando lo vi me alegré muchísimo de que se aprobara al final un plan así, pero el plan, ojalá se vaya poniendo en práctica y acciones a corto, medio y largo plazo, pero es fundamental. Vuelvo a recordar que en esta legislatura tocaría abordar la adaptación de los establecimientos hosteleros a la ordenanza de ruidos y vibraciones, que impuso una moratoria de 12 años y fue aprobada y está en vigor desde diciembre de 2010. No he oído noticias al respecto. No sé si se ha hecho algo al respecto. Sé que los hosteleros también han sido los grandes damnificados, entre otros muchos, en esta crisis sanitaria. Pero los ciudadanos agradecerían saber qué va a pasar con ello, ¿no? Porque hay muchos locales que no están adaptados para poner el altavoz o el megáfono a ciertos decibelios, ¿no? Y bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. Viene gente medicada, gente que está, o sea, gente que quiere vender el piso pero no tiene la conciencia tranquila si lo vende porque dice voy a vender un piso que tiene un problema, o sea, gente que no encuentra escapatoria. Y yo siento ser así tan clara, pero es que los testimonios directamente, cuando te viene la señora de Portal del Rey casi llorando porque no sabe qué hacer, pues es que creo que la solución en este caso es sencilla. Mediciones de policía local. A veces nos han llegado a decir que no se pueden hacer las mediciones porque los agentes del turno de noche son conocidos por los hosteleros. Pues ahora que tenemos más agentes que nunca, igual es una ocasión magnífica para que haya un cambio de agentes en ese turno, por ejemplo, o haya una persona que, en vez de que acuda cuando es llamada, esté unas horas antes, con todo lo que ello implica de estar, aunque se haga de brazos cruzados, pero la forma de intentar atajar estas conductas, ¿no? Porque al final, ¿qué siente quien incumple? Que tiene vía libre. En Acción por el Clima también hicimos una recomendación en relación con una sanción a un hostelero por incumplir, bueno, por no comunicar previamente la celebración de un concierto. En este caso, la recomendación era muy clara, estaba basada en derecho, también en el buen gobierno, en la equidad. La respuesta del ayuntamiento fue que no la aceptaban. Se le sancionaba con 600 euros a un establecimiento que no había comunicado un concierto celebrado al amparo de unas bases o, bueno, de una convocatoria de promoción de los grupos locales de música. Bueno, la he contado yo creo más veces, la 2794/18. Entonces, simplemente quiero insistir en que la oficina lo único que pretendemos siempre es que, con base a la legalidad y la justicia, evitar que la Administración o que el ciudadano se sienta arrollado por la Administración, ¿no? Que a veces tienen esa sensación. Se les ayuda mucho y la Administración sirve, para mucho, pero muchas veces se sienten indefensos, arrollados, se sienten impotencia. Entonces, bueno, habría que corregir ciertas decisiones en ese sentido o tenerlo en cuenta. Siempre digo, en la persona.
En cuanto a gestión de residuos, hay pocas quejas, pero tenemos una reclamación en relación con el sistema de... Es un ciudadano que mandó un escrito a Medio Ambiente proponiendo que se implantase un sistema de gestión de colillas, además muy argumentado, con todos los componentes que tienen las colillas, los contaminantes, lo que implica, cuánto se vierte a los océanos. Bueno, y no obtuvo respuesta, y acudió a la oficina y también pues hicimos hincapié en el asunto y no hemos obtenido respuesta. Ayer me miré el pliego recientemente aprobado y tampoco viene nada de las colillas. Digo, igual nos han hecho caso al ciudadano y muchas veces se arreglan las cosas y nosotros no tenemos conciencia de ello, ¿no? Pues a tenerlo en cuenta. Yo creo que las colillas, tenemos muchas calles inundadas de colillas, sobre todo cerca de veladores, cerca de ciertos sitios donde se arremolina la gente y bueno, pues yo creo que cuando digo que hay que tener en cuenta la ciudadanía, el Cargunes Ausogunes y también la iniciativa particular, que hay mucha gente que presenta sugerencias muy interesantes al ayuntamiento y muchas veces no obtiene respuesta, aunque sea para decirle ahora no cabe, no se contempla, hemos pensado hacerlo de esta otra manera. Pasamos a territorio, antes urbanismo. Siguen llegando expedientes de obras a cota cero, tanto en forma de consultas como pues, temas de expropiación de locales, comunidades que quieren expropiar, local que va a ser expropiado, la verdad, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y bueno, siempre hemos abogado por respetar las garantías de las personas titulares de los locales, ¿no? Pero a veces los procedimientos se alargan en exceso y eso redunda en perjuicio de las personas que necesitan un ascensor. Y también en este confinamiento, en el que hemos visto qué implica no poder salir de casa, nos hemos acordado de las personas que no pueden salir de casa porque no tienen un ascensor hasta cota cero, ni nadie que les permita bajar la silla de ruedas hasta la calle, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, a veces ha sido por falta de medios personales y es un departamento que trabaja magníficamente bien. En este punto quiero recordar a Teresa Manso de Zúñiga, que era una gran profesional y mejor persona. Y bueno, pues fue un auténtico placer trabajar con ella, lo siento. Siempre buscaba soluciones. Entonces, yo es lo que le pido al ayuntamiento, que busque soluciones. Luego tenemos temas de disciplina urbanística. Hay requerimientos que tardan en realizarse, en ejecutarse, vecinos que dicen, mi comunidad tiene que arreglar la fachada porque tengo humedades, se la ha requerido hace un año y no se hace nada. El ayuntamiento tarda en requerir. Sé que todos estamos sobrecargados de trabajo, pero a veces es necesario ser muy escrupuloso con el cumplimiento de los plazos. Si tenemos en cuenta que el requerimiento es para una comunidad de propietarios que tiene medios para afrontar ese pago, o sea, no estoy hablando de una comunidad en situación económica dura, ¿no? Pues hay que ser muy escrupuloso con los requerimientos. Si hace falta poner multas coercitivas, ponerlas, que luego ya dirán ustedes. Luego piden que se sea flexible, pues sí, siempre digo, valorar las situaciones caso a caso. Y aquí también, pues temas del casco viejo, ¿no? Expropiación de inmuebles afectados por el PERI. Son inmuebles cuya expropiación se preveía y no hay fondos. Ahí en la calle Pintorería 61, 63, 65 está el proyecto aprobado, no hay fondos, yo lo sé. Yo sé que estamos en una situación dramática, pero también hay que pensar en los vecinos propietarios de esas viviendas y que residen en esas viviendas y que no saben si se les va a expropiar, si van a ser realojados, qué va a pasar con ellos. Es muy difícil de gestionar todo esto. Me quedo con que, bueno, tenemos zapatería 100 afuera, zapatería 33, multitud de reclamaciones del casco viejo, ¿no? Pero bueno, yo este año sí que ¿no? vemos algo positivo y vemos que se está moviendo algo en el casco viejo. Se ha adjudicado el estudio para analizar las necesidades sociales, económicas, urbanísticas y ambientales del casco histórico de Vitoria-Gasteiz. Para nosotros es una buenísima noticia. Nos permite tener algo de esperanza, aunque no nos relajaremos, porque es que el casco viejo es nuestra perla, nuestra joya, hay que cuidarla. Pero bueno, por lo menos vemos que se van dando pasos y nos alegramos infinito. También con el tema de las ayudas, se está trabajando en una nueva norma de ayudas. Tenemos también muchas ganas de ver cuál es el texto final. Lamentablemente, ha habido muchas obras que se han quedado sin cobertura. A finales de 2018, el año pasado, no hubo tampoco norma de ayudas. Tenemos una comunidad, es que ha llegado el caso recientemente, en la calle Correría, con una obra para 4 vecinos de 150.000 euros, que ellos contaban con las ayudas, pues porque en su día se les orientó en ese sentido y no hay, como no hubo norma el año pasado, de momento están sin ayudas ni previsión, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que el Ayuntamiento y en Sánchez 21 también está
pensando en ellos, perdón, ay Dios mío, no estoy acostumbrada a hablar con micrófonos, está pensando en ellos y pues confío en que se les dé una solución, si no total, pues al menos parcial y que les ayude un poco. Y para acabar, pues enlazando con urbanismo en Sánchez 21, aquí hemos cerrado 2 expedientes por recomendación, que son muy antiguos, 2015 uno y 2017 el otro, relacionados con el mismo inmueble, datan de la época de Martín García Andía, y pues bueno, fue una buena noticia que se cerraran. Era un inmueble gestionado, la administración estaba gestionada por Ensanche 21, una vecina históricamente desde el año 90 y pico, el señor Cuerda era entonces alcalde, sufrió unos desperfectos en la vivienda por unas obras autorizadas por el ayuntamiento y bueno, pues venía reclamando que la comunidad lo arreglase y hubo una recomendación al respecto y parecía que el ayuntamiento en Sánchez 21 tenía voluntad de arreglarlo, pero no se acababa, o sea, no lo cerrábamos porque había voluntad, pero no se llevaban a cabo los pasos precisos hasta que la comunidad ha pasado la ITE ha dicho que hay que arreglar esos desperfectos, la comunidad se ha reunido, porque también notamos que en Sánchez 21 actualmente se ha tomado en serio la gestión de las comunidades. Hay muchas comunidades que teníamos quejas sobre su gestión y las ha puesto las cuentas al día, ha celebrado reuniones y bueno, también es una buena noticia y pues estos expedientes han podido ser cerrados. Y para acabar, y ahora sí que sí, y ya siento, me queda solo una hoja, una mirada un poco para adentro, ¿no? Ha sido como siempre un año intenso, siempre uso la misma palabra, pero es que no se me ocurre otra, intenso, de mucho trabajo. Y todavía nos queda muchísimo por mejorar, ¿no? Pero a nivel general estamos satisfechas en la oficina. Este año hemos dado impulso a la página web de la oficina de la síndica, que da algún fleco, gracias al plan de empleo que, en colaboración con la ANVIDE, el plan de empleo local, que nos trajo a Cristina a la oficina de noviembre a mayo. Una pena que tuviera que acabar su experiencia de una manera un poco abrupta, pero bueno, ha hecho una grandísima labor y ya tenemos una web mucho más, más clara, más concreta, había alguna cosa que no era correcta del todo, información más fiel y bueno, pues estamos satisfechos. El reto para este año es el programa informático que necesitamos en la oficina porque funcionamos con una base de datos Access que es muy antigua y muchas veces se cuelga y o sea, ya no es solo es que nos da miedo que algún día no podamos llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces, pues tengo que contactar con la Administración Municipal para ponerme con este tema. Este año estamos cumpliendo el objetivo de las recomendaciones, como he dicho antes, y confiamos seguir en esa línea. No hemos bajado el ritmo de trabajo a pesar de la situación tan excepcional vivida. Ligeramente ha bajado el número de expedientes, pero el ritmo de trabajo no. Y también he de destacar que en estos 3 meses la respuesta del ayuntamiento ha sido dinámica, rápida. Yo no sé si que el trabajar desde casa nos ha dado, no sé cómo explicarlo, que no teníamos un montón de carpetas en la mesa, sino justo lo que te habías llevado para esos días o lo que te iba llegando, pero también hablo por nosotros, y ha sido una relación muy fluida y muy, muy rápida. Entonces, bueno, el nivel de trabajo ha sido excelente. Y todo ello y todo lo que han tenido que escucharme hoy y les he contado hoy es gracias al gran equipo que tengo. Pero no solo por el contenido, también por la forma. En la oficina hacemos el folleto, después resumen de los casos. Las fotos las hace Adolfo. La maquetación la hacemos nosotros. Subimos a la web, las redes sociales. La forma también es de la oficina. Pero luego, pues tengo que agradecerles pues el ánimo que me insuflan cuando me flaquean las fuerzas, sacan adelante una ingente cantidad de trabajo, tratan a la ciudadanía de una manera que no puede ser más exquisita y lo bueno es que muchos ciudadanos se lo reconocen allí mismo. Una vez nos dijo un ciudadano que le habíamos tratado como en un banco hace 30 años. No sé si yo era muy pequeña, no sé cómo se tratan los bancos, pero sonó como muy bien. Son mi apoyo, mi muro de lamentaciones y de alegrías. Y aunque sea hoy yo la que habla aquí, pues este trabajo es fruto del empeño y del corazón que le ponen día a día tanto Adolfo como Raquel. Eskerrik asko guztioi, zuei bereziki, eta nahi duzunerako prest nago. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Zugazu Andrea, eta eskerrik asko ere urteko txostena aurkezteagatik, eta batez ere gasteiztarrok ditugun kesak eta keskak atenditzeagatik. Baitzuk eta baita ere zure taldeak. Orain talde politikoen txanda da, hasiko gara Elkarrekin Podemos taldearekin. Zube aurre Andrea nahi duzunean.
alkate jauna, eskerrik asko, egunon, Zugazu anderea, egunon, zinegotzi jaun andereak. Nire lehenengo agerraldian, Elkarrekin Vitoria-Gasteiz udal taldearen izenean, orain dela urte bete hain zuzen, bulegorren balorazio baikorra dela esan genuen. Txukuna izateagatik, argia, primeran zelkatua eta ulertzeko erraza. Eta gaurko egunean, gauza bera esateaz gain, azpimarratuko genuke, hiriko pertsonen oinarrizko giza eskubideen defentsan buru belarri aritzen zaretela, laino guztien gainetik. Betetzen duzuen lana beharrezkoa dela ez dugu inolako zalantzarik. Auzokideen eguneroko bizitza errazten, hobetzen laguntzen duzue, zoriontasun zati bat oparitzen. Administrazioaren inguruko informazioa edatzen eta zalantzak argitzen. Auzokideen kexak kontuan hartzen. Datorren hartzeko beti prest gaude, zuk zeu iaz esaten zenuen bezala. Eta erantzunak eman arte ez duzue karpetarik izten. Ez da gutxi, primerakoa da. Gaur egun, jakin badakigu Gasteizko herritar dexentek sindika bulegoaren esanahia zein den badakitela. Gero eta ezagunagoak zaretela. Eta Elkarrekin udal taldea posten da. Zuen lana eta bete beharra zabaldu behar delakoan gaude. Izugarrizko sorte handia dugu Vitoria-Gasteiz hirian bizi garenok sindika bezalako figura izateagatik. Gure ustez, agerian utzi behar da figura horren garrantzia, zertarako balio duen eta ze bete beharrak dituen. Jendea figura horren inguruan jakinaren gainean egon dadin, ahalegin guztiak egingo ditugu, gure erronka da. Decíamos que desde Elkarrekin queremos poner en valor la figura de la síndica, precisamente porque contamos con ella en Vitoria-Gasteiz, mientras que en otros municipios de Euskadi, por ejemplo, no existe. Creemos que cuantos más municipios se doten de estas sindicaturas locales y de estas características, la ciudadanía saldría ganando, porque juega un papel muy importante en la defensa de los derechos básicos de las personas en el ámbito municipal. Mientras tanto, nos enriqueceremos con la relación, con esos encuentros que mantiene con la entidad Forum, asociación sin ánimo de lucro que a día de hoy aglutina a 48 sindicaturas, 43 de Cataluña y 5 del resto del Estado. Participando, por ejemplo, en jornadas sobre el derecho a ser empadronado y la buena administración. Tema que al Elkarrekin le parece de gran envergadura, porque todas sabemos que sin el padrón nos convertimos en vecinos y vecinas de segunda. Usted misma ha puesto un ejemplo relacionado con el padrón y las consecuencias que tiene. El que se hayan cerrado los expedientes pendientes de hace años es una buena noticia, porque significa que se les ha hecho seguimiento a cada expediente. Se ha perseverado en ello, transmitiendo confianza a la ciudadanía, a pesar del desasosiego, descontento, malestar que muchas veces la ciudadanía pueda sentir por no solucionar sus quejas de inmediato o en un plazo razonable. Ejemplo de perseverancia es el caso de la degradación de la calle Tenerías, tema que lleva muchísimo tiempo, desde el año 2016, haciéndose eco incluso en redes sociales, aportando fotos, estado de limpieza. Palabras recogidas del informe. El hecho de que este asunto se haya abordado en diferentes momentos por parte de la sindicatura muestra la importancia de la actitud de perseverancia de dicha figura. Revela que los temas de las quejas que se plantean en dicha oficina no se quedan en el cajón. Otro ejemplo abordado por la Defensoría Vecinal en más de una ocasión es el de la reclamación que indica problemas de accesibilidad y movilidad con los que se encuentran las personas con movilidad reducida. Ejemplos reflejo de que se cierran unas carpetas para abrir otras. Carpetas que detrás esconden personas y vivencias, problemas que deben de ser atendidos y solucionados. Y por eso, precisamente, esperamos que no se repitan los mismos errores. Errores en las notificaciones, en la falta de comunicación y de información adecuada entre el Ayuntamiento y la ciudadanía en general. Ejemplo, tema de los pensionistas que se pierden con el asunto de bonificaciones, precisamente por la brecha digital. Otra cosa muy distinta es que se repitan los mismos temas. Vivienda, ayudas económicas, convivencia entre bicicleteros y peatones, limpieza, multas. Y relacionado con esta reiteración, lo que nos preocupa es que no se vaya a la raíz de ellos. Por falta de compromiso,
pisos de propiedad del ayuntamiento con problemas en la gestión y administración, que la viene asumiendo el Sánchez 21. Tema del acceso a la vivienda de alquiler. O por defectos de la actuación administrativa. Caso de multa por retirada de vehículo del depósito municipal cuando la persona titular del mismo es residente extranjero. O por negligencia. Alojar en el centro municipal de acogida, conocida como el CAMAS, durante varios meses a una familia con menores entre sus miembros. Por requisitos administrativos, tema de las ayudas municipales, AES, personas que se les ha denegado las ayudas por deuda. O por relación entre el ayuntamiento y empresa adjudicatoria, el asunto de la limpieza, por ejemplo. O por falta de prioridades, como en el tema infravivienda en Vitoria-Gasteiz, que exige un análisis de la situación o el planteamiento de sacar al mercado del alquiler la vivienda vacía. Desde Elkarrekin valoramos enormemente el arduo trabajo realizado por la síndica, de consulta de expedientes, solicitando colaboración de otros servicios del ayuntamiento y coordinándose con diferentes departamentos. Queremos hacer especial mención al tema de la circulación de bicicletas por la acera. En primer lugar, porque es una cuestión que surge, que se repite, y por otro lado, porque el colectivo Bicicleteroak ha propuesto alternativas a tener en cuenta. Y también porque la síndica ha trabajado en la línea de trasladar las aportaciones que recibe en dicha oficina de cara a una futura modificación de la ordenanza, que regule la posibilidad de convivir nuevos tipos de vehículos y los peatones. Aunque en estos momentos estamos trabajando en el avance del plan de sostenibilidad, con el objetivo de que las bicicletas vayan abandonando las aceras y buscar una convivencia entre bicicletas y peatones. Pero es de obligado cumplimiento mencionar que el hecho de que tenga visibilidad esta oficina en los medios de comunicación, prensa y radio, al Elkarrekin le parece que es un escenario muy importante. Escenario muy importante para dar visibilidad a la función de la síndica, para hablar de algunos casos más llamativos, de mayor repercusión, que requieren no pasen desapercibidos. Ejemplos, retirada de multa a un bar por un concierto, denuncias por identificaciones policiales, por motivación racista, apertura del ascensor de la Escuela Infantil Haurtzaro, o para concienciar a la ciudadanía a que participen trasladando sus quejas y reclamaciones. En definitiva, a participar en la vida política de la ciudad, pasando de lo personal a lo colectivo. Ayer se decía que el Consejo Social es un reflejo de lo que la sociedad piensa. Hoy podemos decir que la figura de la síndico es un reflejo de la antesala de esa nueva sociedad que soñamos. Y en el Elkarrekin soñamos con una sociedad más equitativa, mucho más sostenible, diversa como el planeta y plural, donde nos cuiden y nos cuidemos, en el que todas quepamos sin importar dónde hayamos nacido. Más sano, por supuesto, para disfrutar de la vida y donde la codicia no tenga cabida. Y más. Y porque soñamos, proponemos soluciones, recogiendo ideas y propuestas de las personas y organizaciones de nuestra ciudad. Y por ello, tomamos muy en cuenta todas sus indicaciones, señora Zugazúa. De nuevo, mila esker. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Zugaurre Andrea. Orain Alderdi Popularraren txanda, Otxoa Deribe Andrea zurea da hitza. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la señora Zugazúa y a todo su equipo, a Raquel, a Adolfo, a Cristina, aunque ahora mismo no esté, el trabajo que han estado realizando durante todo el año pasado. Como en otras ocasiones de las comisiones mismamente se lo recordamos, su impecable trabajo, la maravilla, el entusiasmo con el que ustedes hacen su labor. Sobre todo, y esto lo hemos comentado muchas veces, pero yo hoy lo quiero decir también aquí en el Pleno, esa labor que convierte
lo que usted acaba de hacer, un resumen anual, pues al final son números, estadísticas, y se lo he dicho en alguna ocasión y se lo reitero, convierte a esos números y estadísticas en algo mucho más cercano, en personas, en acercarnos los problemas caso a caso y casi poder ponerles cara a esa gente que, bueno, pues tiene problemas en nuestra ciudad y tiene conflictos. Me gustaría recordar una frase de Einstein que decía algo así como: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad o la energía atómica, que es la voluntad. Y ese es su caso, porque ustedes consiguen lo posible y a veces incluso lo imposible, como ha comentado, con un equipo pues reducido, al cual, por cierto, me ha encantado cómo se ha emocionado usted y parte del equipo cuando les ha dado las gracias. Bueno, y es muy importante tener en cuenta bueno, pues que ustedes ayudan, median, orientan a nuestros ciudadanos, y tenemos que estar muy contentos de la recuperación de esta figura tan importante que es la síndica, el síndico, la historia de nuestra ciudad, y también, como ha comentado además mi compañera, que hay otros municipios que carecen de ello, y nosotros somos afortunados de tenerles y de poder solucionar los problemas de la ciudadanía, o intentar por lo menos que tengan voz esas cosas pues que no andan tan bien en la ciudad como nos gustaría a todos. El balance del año pasado, a mí me ha ocurrido una cosa, me imagino que a mis compañeros también, cuando me he puesto a estudiar el balance del 2019, y es que, claro, era otro mundo. Ha sido como un pequeño shock el ver cómo nuestras vidas han cambiado, tenemos esta nueva normalidad, esta otra situación. Parece muchas veces que cuando hablamos de ciertos problemas parecen de otra época. Seguramente el año que viene, cuando estemos aquí, hablaremos de problemas y conflictos nuevos que ha generado precisamente esta pandemia, que seguramente serán muy duros. Pero bueno, eso será el año que viene. Yo, para empezar con lo positivo, tengo que felicitarles por la resolución en los datos que usted ha comentado, sobre todo el tema del 88% de casos en los que se cataloga el servicio como bueno o muy bueno. Eso es maravilloso, teniendo en cuenta que la gente que va a su oficina viene con un problema. Por regla general, la predisposición de esa gente no es positiva. Sin embargo, que haya un porcentaje tan alto y que casi el 100% recomendaría la oficina de la síndica, indica mucho del trabajo bien realizado. Sí que es cierto que para buscar la contraposición tenemos que hablar de que yo sé que hacen un enorme esfuerzo, porque lo ha comentado usted en varias ocasiones, pero el 50% de los usuarios de la oficina son mayores, gente mayor, y solo es un 4% menor de 30 años el que requiere los servicios. Sé que ustedes hacen mucho trabajo de educación a pues, colegios, etcétera, etcétera, para que conozcan la figura del síndico, y les animo a continuar con esa labor, porque creo que bueno, es el gran caballo de batalla que tenemos ahora mismo. Me ha llamado mucho la atención que los meses de febrero y de octubre son los que tienen más quejas. Me gustaría, si tiene a bien responderme luego, si es por algo en concreto o simplemente ha sido casualidad que sean esos meses. Y sí que me da por reflexionar sobre el mayor número de quejas en Vitoria a nivel de localización se dan en el ensanche y sobre todo en el casco viejo. Y ahí yo coincido plenamente con usted, el casco viejo es nuestra joya, es el corazón de la ciudad, es algo muy importante. Y usted lo comentaba, tan importante en tantos aspectos históricos, de patrimonio, pero también de edificios. Hay que ayudar a la restauración de esos edificios y hay que, y lo hemos estado hablando en las últimas semanas, dar esa ayuda que los vecinos necesitan, que tienen además pendiente con el tema de Ensanche 21. Hablando de todos los temas, bueno, pues como hablamos también en las comisiones, hay muchos temas recurrentes, las multas, los ruidos, las desavenencias entre vecinos, lo que vendría a ser los perros, pero yo este año me gustaría centrarme en las plusvalías, básicamente porque para mí este pleno es como si dijésemos el aniversario de nuestra investidura, porque es cuando por primera vez a mí me tocó hablar en un pleno en Vitoria. Entonces,
Teniendo en cuenta que yo no conocía el tema de las plusvalías, me informé. Y me choca mucho porque es algo además que es recurrente y usted misma lo ha comentado, que la ciudadanía las considera injustas. Es que hay que ponerse en el lugar de la ciudadanía. A mí me parece increíble que tú vendas una casa, no saques beneficio, pues porque por el mercado es menos dinero del que tú pagaste por ello y haya que pagar. Entonces, aquí se queda un vacío legal importante. Hablábamos de voluntad. Yo creo que debería el Gobierno vasco de tener esa voluntad y unir sinergias entre las instituciones y esas competencias que siempre se vanaglorian para crear un reglamento, ya que el anterior ha caducado, y poder solucionar este problema de las plusvalías que, como comento, vienen reiterándose constantemente en los informes de la síndico. Y luego usted sí que ha comentado el tema de la vivienda. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que tenemos un gran problema con la vivienda en Vitoria para los vitorianos, que el Ayuntamiento, en este caso, ha realizado muchos esfuerzos en los últimos años para ceder suelo para que el Gobierno vasco realice viviendas, pero estas viviendas sociales parece ser que no son suficientes. Y para muestra un botón. También le agradezco que haya mencionado en el caso de Olarizu a los vecinos, porque muchas veces yo aquí he hecho en falta esa mención a los vecinos legales de Olarizu, que lo están pasando también muy mal, que el año pasado, sin ir más lejos, se hicieron 457 intervenciones en ese lugar. Se sienten impotentes, se sienten indefensos y hay que tener en cuenta que ellos están cumpliendo con todas las normativas. Entonces, para mí me parece que es muy importante y desde nuestro partido estamos visualizando siempre a este grupo, porque a veces son los olvidados. Yo, por ejemplo, cuando en algún momento he oído a otros partidos, pues son los grandes olvidados de este conflicto que es peliagudo, muy complicado, y yo creo que tenemos también que defender, por lo menos nosotros lo vamos a hacer así, a los legítimos dueños de pues las viviendas de Olarizu. Todos merecemos, tenemos derecho a vivir tranquilos y a vivir en paz. Dicho todo esto, concluyo ya, señor alcalde, pues lo dicho, agradecer su trabajo, que es de verdad una maravilla, no solamente por lo impecable, sino por el gran entusiasmo que ponen usted y su equipo, y recordar la figura de la síndica, que es algo fundamental en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Eskerrik asko zuri, Otxoa Deribe Andrea, orain EH Bildu jentzan da, López de Aberasturi Andrea. Egunon. Bueno, lehenengo hasteko eskerrak ematea, Zugazua Andrea, beti bezala leire. Ohore bat da zure txostenaren laburpen hau entzutea. Ongi etorria izan zaitez ere, Raquel, eta Adolfo bulegotik ikusten egongo dana, eta Kristina ere ezagutzeko aukera izan genuen, eta gainera, mai gainean jartzen ditut, zuk ere beti mai gainean jartzen duzulako lantalde horren garrantzia, eta uste dut txosten hau ere lantalde horren lan itzelaren islada dela. Hiru hilabetero aukera izaten dugu banan aztertzeko gai ezberdinak, eta orduan saiatuko naiz sakonki ez aztertzen gai bakoitza, gero beti esaten dut ez naizela sartuko, eta sartuko naiz, baina saiatuko naiz gehiegi ez lutzatzen. Uste dudalako txosten honek interbentzio orokorragoa behar duela, eta hori saiatuko naiz egiten. Egia da, hainbat gai errepikatu egiten direla, eta beti esaten dugu hori, ez? Ogasunak hainbat gai eramaten ditu, gero auzoka Alde Zaharrak ere bere gaiak eramaten ditu, Martin Gartziendearen zeran ere eramaten zituen Alde Zaharrak gehien bat, kasu gehienak, eta gaiak ere errepikatu egiten dira. Eta egia da, esan dezakegula, errepikatu egiten direla talde honek hainbat alditan mahai gainean jarri dituen gai batzuk, ezta? Queríamos hacer, como le decía señora Zugazua,
un discurso más general como balance de todo este año, porque sí tenemos cada 3 meses la ocasión de ahondar más en los casos concretos, y es verdad que se repite lo que venimos diciendo muchas veces, que Hacienda se lleva el mayor número de casos, que el casco viejo es el barrio donde se concentra el mayor número de casos que van a la sindicatura, que eso es algo que pasaba ya, recuerdo, en época de Martín García y que lo poníamos encima de la mesa, y seguramente es porque nunca se ha hecho una política integral para el casco viejo con los vecinos y vecinas del casco viejo. Se repiten muchos temas y algo que también el señor García ponía encima de la mesa, a veces esas dificultades que tienen los ciudadanos y ciudadanas incluso para entender los escritos que le llegan de la institución. Y nos puede parecer una tontería, pero eso requiere un esfuerzo, requiere un tiempo que a veces los ciudadanos pues, no tienen o no pueden tener. Y ustedes muchas veces hacen de intermediarios, porque sí es verdad que igual las resoluciones o las recomendaciones son en porcentaje mucho menores, pero es muy importante la labor de intermediación que se realiza desde la sindicatura. Y viendo toda esta labor de intermediación que hacen ustedes, igual deberíamos empezar a pensar que el ayuntamiento, siendo como es la institución más cercana a la ciudadanía, parece estar bastante alejada de los problemas del día a día de los y las gasteiztarras. Y es cierto lo que decíamos, que los ciudadanos y ciudadanas parecen tener siempre los mismos problemas. A Euskal Herria Bildu, lo volvemos a decir, le preocupan mucho pues los casos, el número de casos que llegan a la sindicatura relacionados con políticas sociales. Lo hemos puesto una y otra vez encima de la mesa en las diferentes comisiones, además. Dificultades económicas, falta de vivienda, situaciones de desamparo, falta de respuesta por la institución, que muchas veces provoca esa indefensión que ponía de manifiesto la síndica. Situaciones reales que no son un número de expediente, que son personas a las que desde la institución tenemos que poner cara y mirar directamente a los ojos porque necesitan ayuda, respaldo o acompañamiento. Y así crearemos una sociedad basada en la justicia social. Nos preocupa también que sigamos hablando de plusvalías. Alguna compañera lo ha sacado, pero es que antes de que incluso el señor García sacara este tema en una resolución o que se posicionara sobre este tema, desde este grupo, nuestro compañero Antxon Balakortu lo ponía una y otra vez encima de la mesa en las comisiones de Hacienda, ¿no? Porque la mayoría de los casos era evidente que no suponía ningún beneficio o ganancia. Podríamos entrar mucho más a fondo a hablar del tema, pero es verdad que es algo que pusimos encima de la mesa una y otra vez. Y también nos preocupa el elevado número de casos que pasan por la oficina de la síndica respecto a multas y todo lo relacionado con ello, ¿no? Nos sorprende el número de casos de multas que son impuestas con, vamos a decir, cierta subjetividad o basándose en criterios no demasiado técnicos para ello. También hay que decir que nos alegra el número de casos que una vez realizada una intermediación, una llamada, un escrito por parte de la sindicatura, pues se arregla con la devolución del importe, pero es un importe que ya el ciudadano o ciudadana ha tenido que adelantar y había sido de manera, a veces puesto de manera incorrecta y en muchos casos incluso injusta. Nos parece importante el tema de la respuesta genérica, que no puede el ciudadano o ciudadana que plantea una cosa en concreta no puede recibir una respuesta genérica. El tema de la administración electrónica, que lo hemos puesto más de una vez encima de la mesa, ahora que veo al señor Rodríguez aquí. El tema de los pensionistas, el conocer qué derechos tienen los pensionistas es algo que también hemos puesto en diferentes legislaturas encima de la mesa, también en políticas sociales. Antes comentaba el tema de las plusvalías, pero es que también ha habido otros temas que hemos puesto encima de la mesa de diferente manera. Ha habido otro tema que ha tenido un camino justo al revés, ¿no? Fue la síndica quien habló de la problemática de la grúa y fue este grupo Euskal Herria Bildu quien lo trasladó en forma de moción al Pleno, instando al Gobierno a poner en marcha un procedimiento de aviso antes de la retirada del vehículo por parte de la grúa, aprobado, por cierto, en este Pleno, en Casa Consistorial, y que el Gobierno municipal aprovecho para recordar que no ha puesto todavía en marcha, a pesar de que lo volvió a anunciar como si fuera una iniciativa propia, por lo tanto, aprovechar para recordarlo. Otra idea que queríamos trasladar y que venimos trasladando a las diferentes comisiones es que tenemos herramientas muy importantes, como son la oficina del síndico y como es el buzón del ciudadano,
que son importantes y fiables para saber cuáles son los mayores problemas de la ciudadanía de Gasteiz, de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos herramientas que nos pueden asesorar a la hora de poner diferentes planteamientos, diferentes políticas en marcha. Sabemos que son las políticas sociales, las sanciones económicas, las plusvalías, la poda de árboles, los conflictos que se generan por pequeñas o grandes obras. Son problemas identificados y tenemos que saber qué hace el Gobierno municipal. Eso es lo que hemos venido preguntando en las diferentes comisiones cuando ha venido la síndica o cuando hemos tratado el buzón del ciudadano. ¿Qué hace el Gobierno municipal ante esas problemáticas que ya tenemos identificadas? ¿Está siendo proactiva en este sentido? Creemos que no, sobre todo porque lo hemos preguntado directamente y el silencio ha sido la respuesta. Y ese es el paso que nos queda. Sabemos cuáles son los problemas que tenemos, vamos a poner en marcha las soluciones para arreglar esos problemas que se encuentran en el día a día de los gasteiztarras. Y no quiero alargarme, pero sí que quiero resaltar unos últimos aspectos. Desde Euskal Herria Bildu siempre decimos que, aparte de plantear en cada una de las instituciones pues nuestra línea política, nuestras propuestas dentro de esa línea política, siempre tratamos de ser la voz de aquellos que no tienen voz o de aquellos a los que se les intenta quitar la voz. Eso intentamos nosotras como grupo municipal. Y creemos que usted se ha convertido en la voz de aquellos a quienes la institución, en ocasiones, intenta acallar. Y lo agradecemos de manera especial, porque ha habido ocasiones en que Euskal Herria Bildu ha traído a la institución temas que se deberían solucionar simplemente con eso que hablaba la síndica de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro, o con algo mucho más elemental, como son los derechos más fundamentales o la dignidad. Y, sin embargo, nos encontramos con la negativa constante del Gobierno municipal, con argumentos partidistas y muchas veces quizá de cálculo electoral. Y nosotras seguiremos trayendo, desde luego, a la institución la voz de las y los gasteiztarras, pero le agradecemos que usted también lo haga, y se lo dijimos en la última comisión, y agradecer que ponga cara a todos esos expedientes, que también se lo decía, me parece, la señora Ochoa Deribe en la anterior comisión, y es importante. Como le decía, queremos saber que, desde luego, seguiremos insistiendo al Gobierno municipal qué proactividad está teniendo a la hora de poner en marcha diferentes soluciones para los problemas cotidianos de los gasteiztarras, y supongo que habrá habido problemas de agenda, pero este pleno y las comisiones del buzón del ciudadano y de la síndica deberían ser de obligado cumplimiento de asistencia para todo el Gobierno. Y lo digo porque ha habido casos evidentes que se han puesto encima de la mesa en el caso de las políticas sociales, en el caso de Hacienda, que son importantes. Y hay que oírlos, de la voz de la propia síndica. Y salvo, ya como digo, problemas de agenda, de salud, que todos podemos tener, deberían ser de obligado cumplimiento para el Gobierno municipal. Porque antes decía la síndica, ponía un caso de una familia con menores que no se va a quedar en la calle. Bueno, pues Euskal Herria Bildu ha puesto de manifiesto que sí hay familias con menores que se quedan en la calle. Y esto es la realidad también de Gasteiz. Y eso es importante que lo oigamos. Y cuando usted utiliza, y ahora sí termino, Alcatellana, cuando usted utiliza argumentos como la dignidad, como los derechos humanos, como el derecho a la vivienda, pues cualquier otro argumento que pueda poner el Gobierno municipal cae por su propio peso. Esan duzu gerokoak, lehenengo pertsonak, lehenengo eskubideak, hori da, lo primero las personas y los derechos humanos. A ver si alguna vez también pasamos de hablar, además de los incumplimientos de la ley que hacen los ciudadanos, a ver si empezamos a hablar de los incumplimientos de la ley que hacen las propias instituciones, y podríamos empezar a hablar del derecho a la vivienda. Beraz, gerokoak, leire, eskerrik asko, mila esker, benetan, Raquel Berdin, eta bueno, jarraituko dugu, aprobetxatzen, apuntak hartzen, batzordeetara erabateko gai ezberdinak, eta animo zuen lana egiteko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, López de Aberasturi Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Rodríguez jauna. Bueno, buenos días. La verdad que estos últimos plenos me recuerdan un poco a los de las Juntas Generales, al tradicional pleno de tierras esparsas que tiene una sede itinerante por toda la provincia. Dicho esto, en primer lugar agradecer a la síndica y a su equipo su presencia para dar cuenta de las actuaciones realizadas a lo largo del pasado año. Y agradecerle también el esfuerzo que ha hecho su oficina para poder seguir atendiendo a la ciudadanía en un contexto, el del COVID-19, en el que la atención presencial, por motivos de sobra conocidos por todos, tuvo que ser interrumpida. Pero a pesar de ese condicionante, han conseguido poder seguir prestando a la ciudadanía esa atención directa y cercana por la que su oficina siempre se ha caracterizado. Seguir avanzando en una administración cercana, en una administración por y para los vitorianos y vitorianas, es uno de los muchos objetivos de los 2 departamentos de los que soy responsables y son objetivos también compartidos con su oficina, por lo que creo que en este campo de colaboración tenemos un amplio campo de colaboración. Dicho esto, me gustaría comenzar poniendo en valor el privilegio de contar con esta figura en un municipio, especialmente el nuestro, que quiere ser y es participativo y en el que el ciudadano tiene innumerables vías de acceso a ejercer sus derechos con la Administración. Una figura por la que los y las socialistas siempre hemos apostado e impulsado en el conjunto de instituciones como medio para defender y proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía, en este caso los derechos de los vitorianos y de las vitorianas. Y muchos municipios de España miran a Vitoria por ser un referente en la implantación y desarrollo de las políticas green o las políticas participativas, pero también miran a nuestra ciudad por contar con la figura de la defensora vecinal. Como he dicho, esta figura es algo que no es habitual y tenemos que sentirnos orgullosos de ello. Siempre me han escuchado destacar y poner en valor las principales funciones que una Defensoría del Pueblo en general y esta síndica de vitorianos y vitorianas en particular tiene que tener en su actuación. La mediadora y la de actuar frente a posibles actuaciones de las administraciones que pudieran ser perjudiciales a los derechos de los ciudadanos. Pero hay otra función que, si bien en la propia esencia de esta figura no está presente, probablemente sea la más importante y es asesorar al conjunto de la ciudadanía que así lo demanda. Y no solo asesorar, sino prestar ayuda mediante escritos ayudados a aquellas personas que lo requieren para redactar y dar forma a los recursos, peticiones o reclamaciones que dirigen a nuestro ayuntamiento y también las que dirigen a otras administraciones o instituciones. Y es que este tipo de atenciones suponen más del 60% del total de actuaciones que realiza su oficina. Puede observarse en el informe que muchas de las cuestiones planteadas se resolvieron por esas vías, como la intermediación, la orientación, los escritos ayudados. Y esa debe seguir siendo la tendencia. Ante un problema, tanto la propia reclamante, como la síndica y su oficina y los diferentes departamentos y servicios municipales siempre han tratado de buscar una solución al mismo y eso es algo digno de mención. Y es que de un total de 125 resoluciones emitidas por la síndica, únicamente 3 fueron recomendaciones y ese número tan reducido de recomendaciones pone de manifiesto que el equipo de gobierno, que este ayuntamiento, ha sido garante de los derechos de los vitorianos y de las vitorianas. No obstante, como no podía ser de otra manera, trataremos de hacerlo todavía mejor. Por comentarle algunas cuestiones concretas del informe que se refieren a los departamentos, en concreto el Departamento de Administración Municipal, la cuestión relativa a Padrón se solventó de manera satisfactoria y ese es el objetivo que persigue no solo este departamento, sino el conjunto de departamentos municipales, tratar de encontrar una solución y dar respuesta a cuestiones como esta. Y como ha dicho la síndica, los efectos jurídicos del padrón tienen un alcance muy amplio y, por tanto, creo que hay que ser rigurosos para evitar solicitudes de altas o modificaciones que puedan no ajustarse a la realidad. Pero, evidentemente, todo procedimiento es susceptible de mejora y por ello ya pusimos en marcha en el mes de enero un grupo de trabajo conformado por personal municipal de la unidad de padrón y del Servicio de Atención Ciudadana para revisar ese protocolo del padrón, cuya última revisión es de agosto de 2019. Por tanto, el objetivo de este departamento siempre es la mejora continua y tratar de dar respuesta a estas situaciones, a situaciones como las que ha planteado.
En relación a la cuestión de la tramitación electrónica, como todos saben, el Ayuntamiento, una administración local, tiene multitud de servicios que ofrece y paulatinamente los vamos incorporando para su tramitación a la sede electrónica, pero también hay que ser conscientes que a la hora de incorporar un servicio a la sede tiene un trabajo complejo, lo que a la ciudadanía le puede parecer sencillo. El trabajo que tiene detrás es muy complejo y no solo implica al Departamento de Administración Municipal, implica a otros departamentos. A veces, como he dicho, una cuestión tecnológica, poner en marcha una aplicación puede parecer algo muy sencillo, pero es un trabajo que les puedo asegurar y le puedo asegurar que es muy complicado. No obstante, el objetivo de este departamento es avanzar hacia una administración cercana a la ciudadanía, y dentro de ese avance a una administración cercana a la ciudadanía incluye poner a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los vitorianos y de las vitorianas, de herramientas suficientes para realizar y para facilitar su relación con la administración, en este caso con el ayuntamiento, y en eso es en lo que estamos trabajando día a día. Ha hecho la señora López de Aberasturi una referencia a la cuestión del buzón. En cuanto este concejal tiene conocimiento de diversas cuestiones del buzón, nos ponemos en contacto con los diferentes departamentos implicados para solventar los problemas que le pueden surgir a los ciudadanos y a las ciudadanas, y los que tenemos conocimientos a través del buzón. Por tanto, este equipo de gobierno y este concejal están plenamente implicados en dar respuestas a los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Dicho lo cual, muchas gracias por el trabajo que realizan, por el entusiasmo que pone usted en su trabajo, y su oficina seguirá contando con la total colaboración de los diferentes departamentos y servicios municipales. Gracias. Eskerrik asko zuri, Rodríguez jauna. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa Andrea, zurea da hitza. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, por supuesto, dar la bienvenida a la síndica Leire y a su equipo por ofrecernos esta extensa y detallada explicación de todos los casos y problemáticas que a diario reciben en su oficina. Tarea que en estos meses, como usted misma ha relatado ya en más ocasiones, se ha visto afectada por esta situación también del confinamiento. Y supongo que, al igual que en el resto de recursos de atención directa a la ciudadanía, se ha tenido que adaptar a esta particular circunstancia. Circunstancia que, aunque no corresponde a lo que usted nos da cuenta hoy, seguramente tendrá una afección importante en muchas de las cuestiones que se irán presentando durante este ejercicio 2020 y que nos irá relatando, como siempre lo hace, en las sucesivas comisiones. Usted, en su introducción, ha hablado de derechos humanos al principio de su intervención y, desde luego, compartimos esa preocupación y esa defensa de los mismos. Este Gobierno municipal, con nuestro alcalde a la cabeza, ha demostrado ser un defensor en todas y cada una de las ocasiones en las que se ha presentado de esos derechos humanos, trabajando siempre por un municipio justo, igualitario, diverso y equitativo. También ha hablado usted sobre la participación ciudadana y aquí también coincidimos. Y coincidimos con su criterio, que es una gran suerte esa oportunidad que tenemos de tener asociaciones y personas a título particular que participan en los órganos de participación ciudadana con ganas y con ilusión, y que hacen que este municipio también sea más participativo y construir y seguir tejiendo esas redes ciudadanas y ese trabajo comunitario, y además estrechar esa supuesta brecha que hay entre representantes y representados. Por supuesto, compartimos también su criterio con ese gran trabajo que ha hecho el Consejo Social, recopilando toda la información que ha recogido de los elkargunes y ausogunes, y por supuesto que va a servir y que vamos a tener en cuenta para mejorar la situación y calidad de vida de las personas que viven y que habitan en este municipio. Usted habitualmente recibe a personas que en muchos casos llegan a su oficina o le llaman por teléfono como un último recurso, ¿no? Preocupados, pensando y entendiendo que su problema va a tener una pronta y rápida solución. Y como usted también ha contado, pues hay veces que no parecen tener esa solución fácil, y en aquellos hay muchos en los que la respuesta pues no es favorable a quien la formula, ¿no? Y que estos pues son percibidos también con decepción y sensación de que no ha servido para mucho, ¿no? Y que esto no será fácil de hacérselo entender. Y además también usted ha relatado que hay veces que
que las dos partes tienen una parte de razón, ¿no? Y que es muy complicado, ¿no? Usted tiene una labor de escucha y mediación que ofrece a la ciudadanía y que genera esa sensación de alivio y de apoyo a la hora de gestionar y buscar soluciones, que en el caso, como digo, de que las haya, o en el papel también de explicarle que no tiene razón en su queja o en la tarea de informar a dónde acudir o tramitarlo. En su informe constata que casi un 70% de los casos que le llegan se solventan con orientaciones, es decir, explicarles los motivos de la actuación municipal o los cauces con los que se cuenta para que se atiendan a ellos como consideran sus solicitudes, o también ayudarles en esos escritos que, como ha constatado también, a veces son farragosos para quien no está acostumbrado, ¿no? Y son complicados de redactar o dar forma, ¿no? Y dirigirlos no solo al ayuntamiento, sino a cualquier otra institución y administración pública. Usted ha hablado también, y le hemos escuchado muy atentamente su intervención y recomendación sobre Olarizu, ¿no? Y además es una recomendación que nos traslada en todas y cada una de las comisiones, ¿no? La situación de las personas que están ocupando las antiguas viviendas de Olarizu, y compartimos su preocupación al respecto de esta situación, aunque también tenemos distintos puntos de vista sobre ello. Entendemos que la solución no pasa por dar agua o luz a esas instalaciones que están muy deterioradas y que suponen un riesgo real para las personas que viven allí, sino que la solución pasa por hacer lo que ya estamos haciendo, es decir, atender por parte de los servicios sociales a todas esas personas que están allí, y atenderlos en los servicios sociales de base como están haciendo los de Gualdi y el Campillo. Además, estar con los trabajadores de calle, con el equipo Urbil, que pasan por allí, verifican y están todos los días con ellos, ¿no? Y también hay muchas familias, varias familias que ya están siendo atendidas en un itinerario, habla usted del Camas, y en otros apartamentos se han escolarizado los niños, se han gestionado ayudas de emergencia y se está haciendo un amplio seguimiento con todas aquellas personas que quieren que se les atienda, y no olvidemos que también hay muchas personas que no quieren formar parte de este ámbito de atención. Por lo tanto, pues decirle que estamos haciendo todo lo posible por evitar esas situaciones que, como a usted, nos preocupan, pero también nos ocupan, ¿no? Su labor en general se percibe como positiva, tal y como resulta de las encuestas de satisfacción de las personas usuarias, y desde luego da ese plus de calidad en los servicios a la ciudadanía que se ofrecen en este municipio de Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, señora Zugazúa, a usted y a su equipo no nos queda más que agradecerles su trabajo, poner en valor lo que representa la figura y la oficina de la síndica y, por supuesto, estar siempre a su disposición para colaborar, como siempre lo hacemos, en todas aquellas cuestiones que vayan surgiendo y que usted precise. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Fernández de Landa Andrea. Orain sindikaren txanda, Zugazúa Andrea, nahi duzunean. Bueno, aldez horretik, eskerrik asko, bihotzez, zuen hitzengatik, niretzako ohore izugarria da gasteiztarron defendatzailea izatea. Horrek daraman implikazio guztiekin, eta, bueno, pertsona bat laguntzen lortzen dugunean, guretzako ja, gure lana justifikatorik dago. Ahora voy a pasar a responder, como se hace en las comisiones, un poco en función de las preguntas o reflexiones que se me han lanzado. Entonces, bueno, igual es un poco caótica la respuesta, pero voy a intentar ser muy breve y muy clara. En cuanto a que lo que he relatado pertenece a otro mundo o a otra época, es cierto. Todavía no se han visto en la oficina los efectos que en la ciudadanía ha podido tener esta situación de crisis sanitaria, el estado de alarma, el confinamiento. Creo que en los próximos meses iremos viendo o recibiremos quejas que tengan su origen en esta situación. Los ciudadanos muchas veces ven su pretensión desestimada, pero lo que sí nos hacen siempre saber es que se sienten escuchados. A veces dicen, es que por lo menos alguien me ha escuchado el problema, aunque no me pueda ayudar, aunque no sea del ayuntamiento, aunque no sea, me han escuchado. La labor que hacemos de escucha activa es impresionantemente grande. Nos sentamos en la mesa sin tiempo, ponemos las citas de hora en hora, ¿no? Si hace falta citarnos otro día, nos citamos otro día. Por eso también el cerrar las puertas de la oficina nos ha afectado mucho a la hora de gestionar los casos, porque eran citas telefónicas, ¿no?
y pues siempre se pierde un poco esa viveza, ¿no? Pero bueno, ellos sienten eso, que alguien les escucha. En cuanto a los jóvenes, eso es el gran reto, pero yo creo que nos falta abrirnos un canal de Instagram, hacer vídeos, es que no sabemos cómo llegar a ellos, pero pasa también con el Carcune de Juventud, lo he comentado en más de una ocasión, a veces he sido la asistente más joven en el Carcune de Juventud y tengo muchas canas. Entonces no sabemos cuál es el cauce para llegar a ellos, la verdad. Tuvimos una queja planteada por una menor de 16 años con ocasión de una conversación de esas de Gasteicho, pues les di la opción de que nos planteasen sus inquietudes. Y bueno, pues una se animó, un tema de paso de cebra en Alto de Armentia, pues viven en la zona de Zabalgana para cruzar a los supermercados. Dije, pues por lo menos alguien que se ha lanzado. Les invito a que vengan, nunca vuelven a acudir a nuestra oficina. No sé si nos ven como un ente extraño. En cuanto al tema de las quejas en febrero y en octubre, como he dicho antes, no tenemos claro a qué se debe ese pico de reclamaciones en esos meses de invierno y de otoño, la verdad. No sabemos de qué depende. Igual noticias en los medios, a veces sí que sentimos que si aparecemos en la radio o en los periódicos, pues hay un pico de llamadas, ¿no? Pero no sabemos exactamente a qué se debe. El tema de la plusvalía. En el tema de la plusvalía se han corregido un montón de disfunciones que había, como el tema de liquidarla aun cuando hubiese pérdida patrimonial. Ahora eso ya no sucede. Es más, ya no solo si hay pérdida patrimonial. La última sentencia constitucional dice que si es confiscatorio el impuesto, es decir, si la ganancia patrimonial ha sido de 3.000 euros y el impuesto es de 2.900, tampoco se ha de liquidar. Pero siguen existiendo situaciones, por ejemplo, los hermanos que heredan una vivienda al fallecimiento de su padre, heredan el 50% y el otro 50% pues, sigue siendo del cónyuge superviviente y no pueden disponer de ella, no pueden venderla, es normal, tienen usufructo el padre o madre que queda vivo, ¿no? Entonces tienen que pagar ahora todo una plusvalía por un bien que no pueden vender, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer frente a esa plusvalía. Entonces hay todavía situaciones que se perciben como injustas. En cuanto a la ayuda a la ciudadanía, es una frase que decía siempre Martín García y yo la suscribo plenamente. En la oficina ayudamos a gente a quien nunca nadie hubiera ayudado. Ayer mismo tuvimos, hablando de las dificultades para entender los escritos, tuvimos la visita de un ciudadano que lo conocemos hace tiempo, vino en su día por un tema de vivienda, porque reside en una vivienda, nos enseñó fotos en un estado lamentable, humedades. Tiene 4 hijos, Raquel me apunta bien, tiene 4 hijos. Vive en unas condiciones lamentables, es una vivienda de alquiler libre, cobran RGI, en su día vino por el tema de la vivienda. Luego vino por un tema de una reclamación de cantidad de los servicios sociales. Entonces le ayudamos a presentar un escrito, a pedir fraccionamiento, a orientarle que vaya pagando todos los meses 30 euros, que es su capacidad de pago, y pues lo va haciendo, ¿no? Entonces, siempre que tiene un problema, acude a nosotros. Ayer vino porque le ha llegado una carta de Alokabide y no sabía lo que tenía que hacer. Había ido a su CNEAN y no le habían podido ayudar. Y dijo, ¿a dónde voy? A la oficina de la síndica. Entonces, era para darse de alta en una nueva promoción de viviendas de alquiler social. Tenía que seguir unos trámites, o rellenar un papel, o hacerlo vía web, que él no sabía, o llamando a un teléfono en concreto. Pero desde el mismo teléfono, tenía que llamar de su teléfono, no podíamos llamar nosotros en su lugar. Pues mi compañero Adolfo, había que ver la imagen, la mampara, las mascarillas. Llamó este ciudadano a ese teléfono y con la intermediación de mi compañero, consiguieron darle de alta en la promoción de viviendas Alokabide. Se sentía indefenso, es que no sabía ya a dónde acudir. Pues afortunadamente en ese momento estábamos libres en la oficina, no estaba otra persona siendo atendida y pudimos ayudarle. Entonces, esa labor no se refleja en la memoria ni en el informe, pero tenemos varias de esas actuaciones al cabo del año, ¿no? Tema de políticas sociales, al final son las personas más vulnerables, A veces llegan personas que dices, es que eres el último eslabón de la cadena, es que es tremendo. Personas que han atravesado el desierto para llegar a la península, que han acabado en Vitoria, que han estado durmiendo en un pabellón industrial. Hay situaciones dramáticas y es imposible llegar a todos, somos conscientes de ello, ¿no? Pero cuando llega, pues intentar darle la mejor solución posible. Ahora salto al tema de las multas, porque era otra de las cosas que, por ejemplo, decía la señora López de Aberasturi.
Los criterios para sancionar, denunciar, a veces lo que nos llama la atención es que hay como un doble error. El agente que pone una multa cuando no debe, pues por ejemplo, en un vado horario que claramente es reserva de 8 a 2 y de 4 a 8 y a las 9 de la noche de un sábado ponen la denuncia. Vale, pues los errores de humanos. Pero luego cuando esa denuncia llega al Departamento de Hacienda, que es quien tramita el procedimiento, lo inicia, en vez de decir, uy, a ver, ¿no? Voy a comprobar un poco si ha habido infracción o no ha habido infracción. Y luego se alega y se desestima, y se recurre y se desestima el recurso. Tiene que acudir a la oficina o a la vía judicial. Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención. Errores puede haber, por supuesto, nadie es perfecto. La perfección no existe, no existe. El tema de la grúa. Sabemos que no está el sistema habilitado porque esta misma semana, el martes, tuvimos una cita telefónica con una ciudadana que vio cómo su coche era retirado por la grúa, pero ya pensaba que lo tenía bien aparcado y fue a recogerlo una semana y pico después, con todo lo que supone de pagar la estancia diaria en el depósito municipal, más la tasa de la grúa, más la denuncia, ¿no? Y vale, todavía no se ha habilitado el sistema para el aviso previo a la retirada, pero que una vez que se retire se puede avisar de una forma más ágil al ciudadano, porque se hace como una carta por correo ordinario, que claro, hasta que llega, de hecho la señora todavía ni le había llegado a la fecha en la que tuvimos la conversación. Con lo cual, es una recomendación que data de la época de Martín García-Andía. Nosotros hicimos un recordatorio respecto de esa recomendación y cuando vimos la noticia de que se iba a habilitar el servicio nos pareció una mejora significativa. Pero bueno, a ver si se pone pronto en marcha. No parece tan difícil de habilitar, ¿no?, un sistema hoy en día con los medios tecnológicos que existen, sobre todo. En cuanto a contar con la ciudadanía, y bueno, creo que para el día a día, para reconstruir Gasteiz, para andar, para todo, para administrar, hay que contar con la ciudadanía. A través del Cargunes, Ausogunes, la ciudadanía a título individual, las quejas llegan a través de la oficina de la síndica. Nosotros nos sentimos pieza de un engranaje pues más grande todavía, ¿no? Y también con el personal técnico, o sea, con todos y todas. Y creo que estamos todos para colaborar, que nadie rema contra corriente. Entonces quiero que esa idea quede clara. Compartamos puntos de vista o no, en Olarizu, en otro tipo de situaciones, ¿no? Pero creo que tenemos que pensar en las personas y que todos nos debemos a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que ha dicho el señor Rodríguez sobre la atención presencial interrumpida, pues ya lo he comentado, ha supuesto para nosotros, nos ha descolocado, ¿no?, no poder estar con los ciudadanos en la misma mesa hablando, y también hemos notado que mucha gente no podía acceder a nosotros, pues porque no disponía de, por ejemplo, para llamarnos sí, pero para hacernos llegar un boletín de denuncia, un caso de una persona con una enfermedad mental que fue denunciada por incumplir el estado de alarma cuando tenía autorización para circular por la calle, pues porque por prescripción médica, tenía un certificado médico. Pues para hacernos llegar el certificado médico y la denuncia a la oficina fue un poco odisea. La hermana de esta persona le sacó una foto, se la mandó a su hijo, que fue quien a través del correo electrónico nos la hizo llegar. Pues bueno, hemos ido saliendo, ¿no? Pero ahora ya que tenemos puertas abiertas, pues es otro descanso. El tema de las recomendaciones. Yo no comparto la lectura de que 3 recomendaciones se debe... O sea, este año íbamos 11 recomendaciones y no es porque el ayuntamiento lo esté haciendo peor. Simplemente es pues fruto de nuestra inercia, de nuestro trabajo, van saliendo cuando nos lo permite el trabajo y sin más. Lo que se trata es de corregir inercias de la Administración. Por ejemplo, en el tema de multas hay muchas inercias que corregir, en políticas sociales hay otras inercias que corregir, es intentar que cambie el chip. Pero no es porque se haga mejor un año, peor otro, es sin más un proceso que muchos casos que han sido objeto de recomendación este año provienen de 2018, 2017, cuando hemos tenido ya muchos casos en el mismo sentido, los hemos analizado en su conjunto y hemos dado el paso, ¿no?, de recomendar algo al respecto. Entonces, bueno, no comparto la lectura por ese motivo. Luego, el tema del padrón. Es que el caso que he contado, el primero, el 3032, me alegro mucho que haya un grupo de trabajo para revisar el protocolo de padrón. Me llegaron a decir desde el ayuntamiento que era una ocupa, así, y que a los ocupas pues no había que empadronarlos. Digo, pero si lleva viviendo en la misma vivienda 10 años. Pero no puede estar ahí porque el contrato de Alokabide no estaba a su nombre, Alokabide ya, o sea, el contrato está rescindido, es una ocupa. No puede tener agua, luz. Y digo, a ver. O sea, entonces, ya sé que es un caso en un montón de tramitaciones de padrón que hay al mes, ¿no?, y al año. Pero bueno, aquí es que, claro, a la oficina no llegan las cosas buenas normalmente, llegan las disfunciones en el funcionamiento de la Administración. Entonces, bueno, pues a mí, por ejemplo, esa respuesta me preocupó sobremanera.
En cuanto a la tramitación electrónica, evidentemente poner en marcha un nuevo programa requiere mucho trabajo, no solo del Departamento de Tecnologías de la Información, sino del departamento que va a disfrutar de ese programa. De hecho, yo estoy demorando el momento de pedir un nuevo programa porque sé lo que implica de reuniones, necesidades, diagnóstico, qué quieres, cómo quieres que se haga. O sea, es mucho trabajo, mucho a todos los niveles. Pero estoy demorando, digo, porque tampoco no encuentro el momento de decir, venga, nos ponemos a ello, venga, la web ya está, pues ahora nos pondremos con el programa, pero no queremos que eso suponga afección a nuestro trabajo diario. En cuanto a lo dicho por la señora Fernández de Landa, yo no dudo de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz trabaje por los derechos humanos y defienda los derechos humanos, por supuesto, no lo dudo, pero a veces hay situaciones en las que se producen vulneraciones y no es de una forma, y la situación puede ser producto de muchos años de un problema pues como es el de la vivienda y que igual en su día no se pusieron las medidas necesarias, o sea, esa situación lleva años así, esas viviendas llevan años vacías, ¿no? Entonces, pues bueno, es un producto de un cúmulo de circunstancias. El tema de la participación ciudadana, vuelvo a él, es un lujo contar con estos órganos. El tema es que tenga incidencia en la política municipal. Yo no comparto lo que en algunos foros se dice que debería ser vinculante, no. La representatividad está clara quién la tiene, o sea, eso no lo comparto, pero sí que tenga incidencia, que se tenga en cuenta, que se les escuche. Tuvimos ocasión en el mes de enero de acudir a Pontevedra. Nos invitaron a una charla sobre la participación ciudadana y la oficina de la síndica como herramienta para dicha participación. Y es que se quedaron con la boca abierta, o sea, como se dice en euskera, a obete hortz. Es que no daban crédito de todos los órganos que existen, las reuniones que se convocan, de la asistencia de la figura de la síndica. Pues la verdad que es también, pues como antes hablaba de las jornadas de Barcelona, estas que fueron en 2020, pues también es un lujo poder contar, ¿no? lo que funciona, pero puede funcionar mejor. El Consejo Social, cómo está estructurado, los representantes, me parece también que es un lujo contar con ellos. A mí me encanta acudir al Cargunes y a Osogunes porque es que oigo a la gente que vive el día a día, que sabe de movilidad, que sabe de animales, que sabe de personas mayores, aprendo muchísimo de las personas mayores. Y luego en el Consejo Social, poner todo eso en conjunto, la verdad me parece un auténtico lujo. Y luego ya creo que que agradezco su disposición para colaborar con la oficina. Yo también muestro mi total disposición para colaborar en lo que sea necesario, para remar, como he dicho antes, en la misma dirección y para conseguir que tengamos cada vez unos mejores servicios públicos de mayor calidad y una ciudadanía más satisfecha. Como digo, la perfección existe, no se puede llegar a todas partes, pero hay que intentarlo y buscar soluciones, cueste lo que cueste. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Zugazu Andrea. Ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat alderdiei dagokienez, Elkarrekin aldetik ez, Alderdi Popularren aldetik ere ez, EH Bilduren aldetik ere ez, ezta Alderdi Sozialista Euskal Alderdi Jeltzalearen aldetik ere ez. Beraz, hemen bukatutzat emango dugu gaurko osoko bilkura, berriro ere eskerrik asko Zugazu Andrea gaurko azalpenagatik eta baita ere urte osoan zehar egiten duzuelanagatik, baizuk eta baita ere zure taldeak, eta beraz amaitutzat ematen dugu gaurko osoko bilkura. Asteburu ona izan.